Perfecto. Vale, pues desde el Colegio de Psicología de Vizcaya os damos la bienvenida a todas las personas que habéis decidido acompañarnos en esta charla sobre intervención terapéutica de los trastornos de personalidad y sus familias. Eh, y hay personas que estáis aquí presencialmente en el colegio y hay otras muchas que estáis también conectadas online. La verdad es que por el número de personas que habéis contactado con el colegio entendemos que es un tema de interés. Bueno, hoy contamos con un compañero psicólogo colegiado de aquí de Vizcaya, que él es Santi Rodríguez Santos, que es el que va a impartir esta charla. La duración, calculamos hora y media y, ¿verdad, Santi? Pueden intervenir cuando quieran a través del Lo chat, quieran, sí, sí, sí. si hay alguna cuestión o alguna pregunta y yo lo atenderé para darle a conocer a Santi vuestro comentario. Y, Santi, además de psicólogo, psicólogo sanitario, tiene otros estudios superiores como es pedagogía, educación social y magisterio. Él es experto en trastornos de personalidad y a nivel laboral, aparte de trabajar con trastornos de personalidad, trabaja en el ámbito de la justicia juvenil, donde es responsable de varios servicios durante más de 20 años. Su experiencia no solamente en el ámbito de justicia juvenil, sino también en educación especial, protección de menores, problemas de conducta, parálisis cerebral, animación sociocultural, educación social, etcétera, etcétera. Y además es socio fundador de una asociación, la Asociación Vasca de Trastornos de Personalidad, que es ABATI, y que, bueno, pues que es un poco el objetivo de estar hoy aquí, ¿no? De hablar de toda su experiencia, no solamente en intervenciones individuales, sino grupales y también con las familias. La experiencia que tiene él, como fundador y socio de esta asociación, pues es importante y hoy viene a contarnos un poco aquellas ideas fundamentales que él puede destacar y que puede ser interesante para la psicología. Santi, cuando quieras puedes empezar. Desde el colegio te agradecemos enormemente tu presencia. Él ha dicho que quiere estar de pie para hacer la presentación, entonces esperemos que se te vea, Santi. O sea, es importante que estés dentro del foco, ¿vale? Entonces, cuando quieras puedes empezar a hablar de Vale, este tema. Muchas gracias. vale, gracias, Saúl Chale, gracias, muchas gracias. Bueno, buenos días a todos, a los que estéis aquí y a los que estáis hablando. Bueno, hoy lo que pretendo hoy recoger es lo que los 22 años, lo más alto es en los 22 años de la asociación de Abati, eh, se ha concretado, hemos visto que da resultado. Hay mucha teoría. Cuando empezamos en 2002, 2003, 2004, no existían casi terapias manualizadas. Existía un poco la de Otto Krenberg, terapia focalizada a la transferencia, etcétera, etcétera. Era un pesimismo completo local, ¿no? Incluso en los hospitales le decían a los padres: no hay nada que hacer, ustedes se tienen que cuidar porque esta problemática no puede dar más de sí. Es verdad que a partir de 2004 esto funciona, empieza a funcionar, no solo la terapia focalizada a la transferencia, que era muy psicoanalítica. Hay que darle muchas gracias a esta terapia porque dio mucha esperanza. Luego vino la terapia dialéctico-conductual, más aleja, y ya con estudios que ya decían que esto se podía tratar. Hoy tenemos datos, claro, después de 20 años, de que los síntomas clínicos en un 77% remiten o se solucionan. ¿Eh? Esto es muy importante. Así como la recuperación social, la función social, se habla del 50%. Entonces, esto es importante. Hace años esto era impensable. Hay hasta 11 terapias con evidencia científica. Yo no voy a plantear algunas de las que yo pienso que han dado mejores resultados. Hay otras que estamos probando, pero yo todavía no sé si el mismo resultado. Y lo que voy a traer aquí es un enfoque integrador, no un enfoque que yo he hecho, integrador, sino un enfoque de principios comunes. Yo lo que os invito a que no abandonéis vuestras terapias manualizadas, pero que sí podéis incorporar algún principio integrador de otras. No como lo hacen otras terapias, sino el principio de intervención. ¿Vale? No, yo no creo que un enfoque ecléctico sea bueno. Una terapia manualizada es mejor, la que mejor
se adapte a vuestras circunstancias y a la seguridad del paciente, pero sí que siempre con mirando de reojo a los principios que funcionan en otras psicoterapias. Yo, evidentemente, esto va a ser una introducción, un previo, porque al final no da tiempo para más. Pero si os puedo ayudar en alguna cosa que os abra algún interrogante, podéis preguntar, desde luego, pero para que podáis buscar luego, después de escuchar este curso, esta charla, este sería el objetivo. ¿Vale? Es un campo amplísimo y sobre todo porque, ya empezando con el contenido, la psicoterapia es la terapia de primera elección en trastornos de personalidad. ¿Vale? La farmacología ayuda a los síntomas, ayuda a la función social, a la integración psicosocial, y eso es muy importante tenerlo en cuenta, pero la psicoterapia es la terapia de la primera elección. En las guías mundiales hablan en eso, están todas en común. Si vais a la guía posible más importante a nivel mundial, la guía NICE británica, os lo explica muy bien. ¿Vale? Digo la británica porque suele ser la referencia la que más se actualiza, creo que se actualiza cada 2 años. Y tenemos la guía salud, que creo que también lo pone. Pero un principio importante, la psicoterapia es la terapia de primera elección en tratamiento de trastornos de personalidad. Eso no quiere decir que la farmacología ayude a síntomas, ayude a ir a los sitios, por ejemplo, a un curso, a terapia, etcétera, etcétera. Esto es una de las cosas más importantes. Vale. Prevalencia y estado actual. Todo esto, de todas maneras, aunque voy a dar una serie de datos, mi interés es que tenga correlación con la intervención terapéutica. Okay. ¿Ah? Sí. Sí. La voz de Dios está por ahí. Lo importante es que los datos tengan una correlación para llevar a la intervención terapéutica. Yo voy a dar unos datos, pero lo importante es que, por ejemplo, si tienen 77% de remisión de síntomas, quiere decir que con tratamiento psicológico manualizado se sale adelante. No es tanto importante los datos. Pero bueno, otros datos. La OMS dice que el 7-8% de trastornos de personalidad, ¿vale? Es lo que prevé. Los datos que manejamos ahora son muchos más, Y las causas que voy a comentar aquí no son para solo comentar las causas, sino lo que tiene de consecuencia con la intervención terapéutica. ¿Vale? Por ejemplo, en el libro que conoceréis, Manual de Tratamientos Psicológicos de Eduardo Fonseca, que parece que es un libro cabecera para el PIR, habla ya de que los últimos estudios hablan del 12,6 de prevalencia. Eso es una cosa muy importante. Bueno, yo no voy a entrar si es esa prevalencia o no. También dice una cosa muy curiosa, que dice que hay la misma prevalencia de los 3 clústeres, el clúster A, clúster B y clúster C. Sí que es verdad que el clúster B es el que se lo lleva todo, el trastorno límite. Ya sabéis que muchas de las cosas que vamos a hacer del trastorno límite, pero se puede llevar a otro tipo de trastornos. En estos estudios que manejan ellos, parece que es el mismo número de estudios. En Abati sí que tenemos una ventaja, que es que, como colaboramos con las asociaciones del tercer sector, nos traen muchas personas de otros trastornos de personas que nunca visitarían ningún dispositivo social. ¿Vale? Por el trastorno esquizoide. El trastorno esquizoide raro, o el evitativo, el trastorno dependiente, raro que visiten dispositivos de salud mental o de otro tipo, si no van acompañados, por ejemplo, con una figura de educación social, un educador social, que es una figura importante también para determinados trastornos de personalidad. ¿Vale? Entonces, también hemos podido aprender mucho de eso. La diferencia, por ejemplo, un tratamiento del trastorno esquizoide a un trastorno límite, hay unas diferencias importantes. Hoy no nos va a dar tiempo a sacar, pero alguna cosa saldrá. Las causas por qué hay más y que tienen su correlación en terapia, primero es porque se conoce más y los tratamientos están más manualizados, eso es muy importante. La segunda causa es un poco más importante, a nivel internacional se dice mucho, viene a configurar o a representar el tipo de persona que estructura este tipo de sociedad más superficial, más desgregada y más, como decía el sociólogo, más fluida. Entonces, posiblemente tenga algo que ver. Y la tercera causa, que también eso tiene una correlación en la psicoterapia, esta ya es más nuestra y la podemos comprobar a los 22 años, es que hay menos contención social. Es decir, en la sociedad hemos avanzado mucho en contener o ser muy comprensivos y con otro tipo de problemáticas, pero la inestabilidad emocional, los problemas caracteriales son expulsados. Y más con las redes sociales y toda la gente joven. Es decir, antes teníamos a uno de la cuadrilla, yo en el raro y hacía sus cosas raras, pero seguían siendo de la cuadrilla.
Hoy en día, todos ahora os viene en la cabeza, gente de vuestra cuadrilla, que realmente decís, este podría ser diagnóstico, pero seguía siendo yo, no seguía siendo Anne en la de la cuadrilla, ¿no? Hoy en día, en las nuevas generaciones, con las redes sociales, hay más conexión, pero menos conexión significativa. Daos cuenta que los trastornos de personalidad es un problema de comunicación, es un trastorno de comunicación, un trastorno de conexión. Es decir, las personas que tienen esta problemática están desconectadas, aunque estén muy conectadas socialmente por redes sociales, ¿vale? Eh, por ejemplo, Peter Fonager de la mentalización dice que es un problema, la nueva versión que sacan es un problema de comunicación. De una generación a otra, por problemas de apego, se desconecta de la generación anterior. Y eso tiene unas consecuencias muy importantes en la terapia. Si la persona no tiene confianza en el terapeuta, raramente va a poder compensar o resignificar las cosas que no se dieron en la relación de apego. ¿Vale? Comorbilidad con otros trastornos. Hay mucha comorbilidad con otros trastornos. A mí eso, sobre todo con trastornos de personalidad entre ellos, me hace pensar que es lo limítrofe y ya es un aspecto. Esto es muy psicodinámico, en eso estoy de acuerdo con ellos. Es decir, que lo limítrofe tiene muchos aspectos comunes de tratamiento y luego también tiene comorbilidad con otros trastornos que no tienen por qué ser del ámbito del trastorno de personalidad. Sobre todo la depresión mayor, el síndrome postraumático, es decir, el trauma está muy relacionado con esta problemática y la ansiedad, ¿vale? De hecho, algunas terapias importantes son muy buenas para tratar eso. Ahora se dice mucho que la dialéctica conductual es muy importante para tratar la ansiedad y, por ejemplo, la mentalización trabaja muy bien la depresión. Eso yo es lo que dicen los estudios. No, no lo puedo decir, yo creo que sí, pero no lo puedo corroborar completamente. Más cosas. Dimensiones emocionales. Se ha pasado de una visión categorial, de sí o no, a una visión dimensional en varias características. Es decir, categorial es estoy embarazado o no estoy embarazado, es un trastorno de personalidad, no es un trastorno de personalidad, a una dimensión dimensional, a una categoría dimensional en que es desde más grave a menos grave, incluso ya de un enfoque más dinámico hablaríamos del no yo al yo, pasando por un limítrofe, y en otro aspecto en que pronto van a desaparecer estas nomenclaturas, trastornos de personalidad. Vosotros lo veréis, que se van a dividir en 5 dimensiones, el DSM-5 ya habla de ellos, son dimensiones emocionales, dimensiones de personalidad, que se van a ser, por ejemplo, yo veo las 5 dimensiones que el apéndice del DSM-5 habla, ¿no? Es una afectividad negativa, desapego, antagonismo, desinhibición y psicoticismo. A partir de estas dimensiones vienen otras más pequeñas y se trabajarían en esas dimensiones más pequeñas, por la habilidad emocional, hostilidad, depresividad, impulsividad, neuroticismo, así hasta 50 o 55. ¿Vale? Entonces, dentro de unos años se trabajará esta persona, tiene esto y tendrá un nivel de la habilidad emocional grave o no grave, etcétera. De todas maneras, lo que nos concierne aquí, que es el tratamiento, yo creo que no va a haber grandes diferencias. Sí que el paradigma pues va a ser diferente, incluso a la hora de medicación, a la hora de tratar. Pero bueno, esto es importante tenerlo en cuenta porque tiene sus consecuencias terapéuticas. El enfoque biomédico, trastorno identitario. Bueno, esto es importante. Esto es importante porque si salimos de estas fronteras, esto está muy superado. Aquí todavía nos cuesta un poco porque el paradigma médico del cuerpo se introduce mucho en el paradigma de salud mental. Es un problema que tenemos y que tenemos que ir avanzando. Es decir, en otros países ya creo que esto está muy superado y el paradigma de médico es muy bueno para la salud física, pero para la salud mental debe haber otro paradigma. Muy claro, ¿vale? Pero incluso se nos incluye muchas concepciones de tomar pastillas, a los niños son trastornos hiperactivos casi todos, cuando el chaval lo que está es todo disociado por un problema emocional o trastorno oposicionista, etcétera, muchas cosas que se convierten en un paradigma médico. También en lo de curar, cuando te viene, este se va a curar, la palabra curar no existe ya en paradigma de salud mental, existe equilibrar. Eso es una aportación de las terapias de tercera generación y es bueno que ese diálogo interno y diálogo externo empiece a cambiar. Y en los trastornos de personalidad todavía es más importante. Esto no quiere decir, pues decir que lo que más la gente está tiene más en común en cuanto a la teología son los problemas de apego
los problemas de individuación, ¿vale? Esto no quiere decir que no haya factores genéticos predisponentes, pero no como enfermedad. Es decir, factores psicológicos más importantes, los problemas de apego, las relaciones de apego, que no se han podido dar, los apegos inseguros, y los procesos de individuación, ¿vale? Alguno incidirá más en los problemas de las relaciones de apego, Peter Fonagy, Wolbe, Ashworth, sonarán estos nombres. Otros incidirán más en los procesos de individuación. Otto Kemper, Mahler, todo esto, esta gente, bueno, todo esto sobre todo cuando salen de las fronteras, estas dos partes, hay mucha lucha entre ellas, pero siempre están presentes en los trastornos de personalidad y en todos los llamados pacientes graves, ¿no? Sí que quiero recordar que también hay una parte biológica, es decir, no es una enfermedad que se hereda, no es una enfermedad que se hereda, pero sí que puede haber rasgos de personalidad que pueden predisponer, ¿vale? Si vamos a las teorías de rasgos, por ejemplo, yo diría dos que sí predisponen, y si vais a consulta los vais a ver muy a menudo en personas. Uno es el llamado, a ver cómo es, el llamado alto neuroticismo, que es la tendencia a la ansiedad emocional y tendencia a malestar de las emociones. Son personas que en esto puntuarían, si hiciéramos un test, puntuarían alto, y la otra es baja extraversión, bajo afecto positivo, dificultades para motivarse, ¿vale? Estas dos rasgos, que esto es un quantum, no quiere decir que nosotros no tengamos, todos puntuaríamos en estas dos dimensiones emocionales, ¿eh? Todos tenemos un quantum, pero en una persona que tenga puntuaría alto en estas dos dimensiones temperamentales, vamos a decir, que ya vienen con ellas, tienen una manera biológica para desarrollar lo que se denomina un trastorno de personalidad. No quiere decir que teniendo alto esto se desarrolle un trastorno de personalidad. ¿Entendéis? Que no es una enfermedad que se hereda. Eso hay que tenerlo en cuenta. Eso quiere decir que muchas personas tendrán más dificultades en el tratamiento solo porque evidentemente hay unos efectos biológicos que potencian esto. Por ejemplo, es muy normal que sean personas que tengan, cuando se estabilizan, tengan gran desarrollo creativo en las artes, que tengan gran sensibilidad en cuidar animales, niños, adultos mayores, etcétera. Eso es muy común. Muchas veces pensamos que no, porque parecen muy fríos, pero cuando se estabiliza, esto sale. Y esto es importante para tener en cuenta a nivel de psicoterapia. Y diagnóstico descriptivo versus diagnóstico estructural. Otra cosa importante, no vale casi nada, pero en esto es muy importante tener en cuenta que el diagnóstico estructural es esencial. Eso de coger los 9 criterios del SM5 y hacer un diagnóstico o tratar a partir de eso no puede ser. El diagnóstico estructural de que por qué ocurren las cosas, el diagnóstico analítico de por qué, cómo funciona el self, cómo funciona su vida, qué antecedentes, eso es muy importante. No vale coger el DSM-5 y cumple 5 criterios como si fuera una quiniela. Eso entiendo que en dispositivos de salud pública, como hay tanta gente, no pueden hacer otra cosa, no pueden hacer otra cosa, y a veces se tiene que hacer eso. Pero bueno, normalmente siempre requiere, yo pienso, es mi idea, que por menos de 6 a 10 sesiones para hacer un mínimo diagnóstico. Todo lo demás puede ser un análisis silvestre. Eso es mi opinión, esa es una opinión mía, no es no es ningún estudio que lo corrobore, pero por lo menos algunos hablan de 4 o 5, yo igual soy más torpe, necesito 6, de 6 a 10 para poder confirmar determinadas cosas, ¿no? ¿Qué es un trastorno de personalidad? Hay muchas definiciones, lo que es el DSM-5, el CI-11, no voy a entrar. Yo, Milon, que es el posiblemente que hizo el estudio más importante, aunque luego su aplicación clínica no es tan importante, él decía sobre todo que es escasa flexibilidad adaptativa, tendencia a crear vínculos viciosos, estrategias rígidas, habilidad, fragilidad al estrés. Estas son las tres características más importantes, ¿vale? Eso es lo que llamaríamos. Luego, hay diferencias entre clúster A, diferencias entre clúster B y clúster C. En cuanto a las... Pues pasamos un poco a otra... Vale. Ya entramos un poco en cosas ya, en aspectos importantes terapéuticos, ¿no? Como decir, las relaciones de apego, taxonomía y relaciones objetales siempre están presentes, ¿vale? Las relaciones de apego
y el quiste. Las relaciones de apego cada vez ganan más importancia como imperativo biológico crucial del ser humano y causa principal etiológica de las trastornos de personalidad. ¿Vale? Ya sabéis que esto fue creado por Bowlby y Ashworth, Mary Ashworth, y la representante actual más importante de las teorías del apego es Fonagy Bateman, la teoría de mentalización. Es que tanto la dialéctico-conductual como la mentalización se han considerado terapias de interés para los trastornos de personalidad, sobre todo para el TLP, pero también para otros. Este aspecto de las relaciones de apego es el que más explicación a mí me da de lo que ocurre en un trastorno de personalidad. Es decir, el ser humano nace sin saber regularse emocionalmente, esto es muy importante, y se regula en relación a la figura de apego, que es lo que se llama intersubjetividad. Lo vais a oír, estoy leyendo textos de antropología y ya lo están incorporando a la antropología, no solo a la psicología, ¿no? Si el ser humano ha desarrollado en una evolución, yo que sí, si ahora mismo en la teoría de evolución viviera como es Darwin, yo creo que el attachment, el apego, lo incorporaría. Es decir, hay un momento en el que el ser humano, para regularse emocionalmente, tiene que ser pensado por una persona de apego, ¿no? Una persona o a veces un imago de personas de apego, pero sobre todo con una persona de apego. Hay en instituciones que cuando la figura de apego ha fallado, alguien ha podido sustituir. A veces no completamente, ¿eh? No, los que tenemos hijos adoptados sabemos que eso no ocurre completamente, por lo menos en otros países, ¿eh? Que la figura principal cuando se rompe, ¿vale? Pero sí que hay comprobaciones, por ejemplo, Winnicott decía que sí se podía sustituir la figura, ¿eh? Y muchas cosas se podía sustituir la figura. ¿Qué es lo que ocurre? Fonagy dice que la principal causa, la teoría de la mentalización, la principal causa del trastorno de personalidad es que el reflejo que la figura de apego le manda al bebé tiene que ser de tres maneras. Tiene que ser congruente, tiene que ser contingente y tiene que ser marcado, ¿eh? Tiene que ser congruente, es decir, si el bebé tiene, o el niño o la niña, el bebé tiene miedo, la atención hacia ese miedo tiene que ser en ese momento, tiene que ser congruente, tiene que mandar un mensaje que está entendiendo que eso es miedo y no es poner un abrigo porque es frío, y tiene que ser marcado en relación a que lo tiene que decir con un tono de voz, un gesto muy exagerado, para que el bebé sepa que eso es suyo y no de la madre o de la figura de apego, ¿eh? ¿Me entendéis? Para que lo pueda anclar. De hecho, la teoría de mentalización dice que el trastorno límite de personalidad está muy relacionado con el reflejo no marcado. Por eso veréis familias que se han dedicado, que no ha habido ningún tipo de abandono y parecen muy operativas, pero el reflejo no marcado no se ha dado. ¿Entendéis un poco? Pues sí, esto me parece que ahora mismo es muy crucial para conocer la teología de los trastornos de personalidad. Sobre todo porque nosotros luego, cuando estamos en consulta, lo que vamos a hacer es eso, compensar eso. Es decir, es el único lugar, creo, igual me equivoco, donde puede resignificarse las relaciones de apego es en consulta. Yo no creo que, igual hay otras circunstancias de vida que se pueda dar, igual conocéis, pero es el único espacio seguro que tiene el ser humano para poder desarrollar ese tipo de cosas, es la relación, la alianza terapéutica con un terapeuta. Perdona, perdona, Sí. hay una persona que pregunta a través del chat qué significa el reflejo no marcado. El reflejo no marcado significa que tú le digas, por ejemplo, le devuelvas al bebé que tiene miedo, pero se lo devuelvas con una voz monotónica y sin ningún tipo de gesto, ni gesto visual. Es decir, un reflejo no marcado es aquel que se devuelve, pero se devuelve de una manera que no se puede anclar en el bebé porque el bebé no sabe si es suyo o es de la propia figura de apego. No sé si queda explicado. Fonagy habla de que esto es vital para el trastorno del límite de personalidad. Al que sea contingente, congruente y marcado, es crucial para cualquier trastorno de personalidad, pero el marcado en concreto hablan del trastorno del límite de personalidad. Bueno, si esto no esto es el principio de regulación emocional.
Es decir, es como nosotros identificamos nuestros inputs viscerales y les damos un sentido a la vida, ¿no? Les damos un sentido porque la figura de apego nos lo devuelve. Cómo nos piensan, nosotros podemos pensar, cómo nos devuelven. O sea, nos tienen que pensar bien y a la vez devolverlos. Y ese proceso se puede romper. Daos cuenta que en el reflejo marcado, de la figura de apego, tiene que ir seguido por una emoción de tranquilización, perdón, de la figura de apego hacia el bebé. Es decir, un sonido, hoy tienes miedo, no te preocupes porque yo estoy aquí para cuidarte. ¿No? Esto que parece una cosa liviana es el principio de regulación emocional del bebé, es decir, una corregulación entre la figura de apego y el bebé que da lugar al principio de la regulación emocional de la persona. Esto es muy importante. Yo creo que esto en clínica se ve muy a menudo. Evidentemente, nosotros en clínica no hacemos eso, no hacemos esta figura de como una madre y hablamos con sonidos diferentes, pero según qué terapias, pues tienen las técnicas suficientes para que eso se resignifique. Hay algunas terapias experienciales que sí hablan de hacer eso mismo. Es decir, por ejemplo, yo en un centro de justicia juvenil recuerdo que vino una terapeuta y quería darle la papilla que la madre viniera y diera la papilla a un chaval adoptado para que eso volviera otra vez a reconducirse. Yo no soy yo creo que eso no es necesario, pero bueno, eso hay determinadas más experienciales que lo apoyan, ¿no? Yo creo que la forma que tienen las terapias manualizadas, de otra manera, mentalizando, bien con técnicas y habilidades, etcétera, etcétera, sobre todo con la función reflexiva, ya es suficiente. Haríamos en la figura de apego, haríamos en la labor que no, pues no se puede hacer a tiempo. ¿Vale? En cuanto al otro, el proceso de individuación, que es otra manera de explicar, pero que también es muy congruente con la relación de apego, que las relaciones objetales tienen mucha importancia. Aquí los grandes representantes, Mahler y Kemper, hablan de que el ser humano tiene un proceso de individuación, que es por ejemplo, voy a coger el de Mahler, da igual coger cualquiera de los dos, es más importante el concepto. Es el periodo de iniciación primario, que no diferenciamos entre el exterior e interior, el proceso de simbiosis, separación e individuación. El ser humano tiene un proceso de maduración hasta que llega a la individuación que va así, ¿no? Proceso de iniciación primario, simbiosis con las figuras objetales, con las figuras importantes, separación e individuación. Y el trastorno de personalidad sería algo que se da en el proceso de separación. ¿Vale? No ha podido separarse, no ha podido individuarse. Es decir, en cualquier caso, lo importante juntando los dos es la concepción. A mí lo más importante con un tratamiento es la concepción. Es un proceso, un proceso lineal, procesual, en el que algo ocurre, algo que se da y se corta. ¿Vale? No es una entidad nosológica, no es una enfermedad nosológica como puede ser una hepatitis con unos, vamos a decir, con unos síntomas y que según los síntomas pues se mejora, se empeora, etcétera, etcétera. No, Aquí esta es una problemática que el número de síntomas, estar mejor o peor, no es criterio para ver si hay mejoría. ¿Vale? Es otra de las cosas que el paradigma médico físico no encontraría. Si tú tienes transaminasas altas, estás peor. Tienes el hígado peor. Aquí no. Ya lo veréis muchos de los tratamientos con trastornos de personalidad que yendo mejor pueden tener unos signos de empeoramiento. Y de hecho ocurre. Yo me acuerdo del caso de un chaval con trastorno esquizoide, cuando se dio cuenta de que necesitaba relacionarse, casi se quita la vida. ¿Vale? Pero era una mejoría. Él se dio cuenta que necesitaba relaciones y se dio cuenta porque en su vida estaba solo. Y ahí entró en un plan de realidad que fue muy potente para él. ¿Vale? Esto es muy importante tener en cuenta también para el tratamiento, porque vais a ver que el avance no es lineal, porque esto no es, incluso se dice que los avances es en el ICSI siempre. Si veis un avance lineal para arriba, sospechar. ¿Vale? Esto es un proceso de construcción de identidad, no es estar enfermo o no enfermo, es otro paradigma. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Tener en cuenta también que cada avance, cada cosa que podéis construir con ellos es como un pequeño ladrillo en este avance de proceso de individuación, este avance, cuando empezamos, hasta que algún momento se adquiere el yo, ¿no? Es decir, puede empezar con nosotros aquí y nuestro trabajo va a ir avanzando
y no tenemos que, o sea, no podemos pensar en que el trabajo ha llegado aquí, incluso esto se puede dejar para otro terapeuta, porque los procesos son muy largos. Ya sabes que las terapias manualizadas, el trastorno de personalidad, hablan de año y medio, 2 años, y la mayoría de la gente necesita terapia casi toda la vida. Pues a veces puede ser una terapia de apoyo, puede ser una terapia de otro tipo, ¿no? Pero intensiva con las terapias manualizadas, mentalización, dirección control hablan año y medio, creo que dirección transferencia de Doppler hablan 2 años. Estamos hablando eso tiene una repercusión económica muy grande también, para poder tratarse. Y para el sistema público, podéis imaginar, un tratamiento duro. Pero hay que verlo con un proceso de construcción de la identidad, que en nuestro imago, a la hora de construir, podemos ver, cada vez que hagamos una evaluación, tiene que ser en periodos largos. Si pasa 3 o 4 meses, o 4 o 5 o un año, mirar para atrás dónde avanza, ¿no? Hay que verlo así, no según los síntomas, o como lo llama la familia, es que ha tenido esta adicción, ha tenido este sexo compulsivo. Esto no podemos evaluar nuestro proceso, en nuestro trabajo personal, por síntomas concretos. Esto no es una enfermedad nosológica médica. Y luego, sobre todo, muy importante, que ya hablaremos más tarde, es el espacio de terapia, es un espacio seguro. Esto es vital. Cualquier tratamiento psicológico, la alianza terapéutica, el espacio seguro es vital. Pero este es todavía más vital. Es decir, si tenemos que dedicar 20 sesiones para asegurar la alianza terapéutica, en este espacio es vital, en este tipo de tratamientos. Las terapias son siempre interpersonales. El terapeuta tiene que ser una figura aseguradora y tiene que ser la misma. No vale que en un sitio a una persona le traten con técnicas muy prosaicas o lo tratan en 5 personas. Tiene que ser la misma persona y con un proyecto de intervención. Me diréis, en muchas terapias así. Pero aquí es esencial. Todas las terapias son interpersonales. No valen terapias de suma de técnicas o que 3 o 4 personas lleven un equipo o una persona. Sobre todo tiene que haber una persona esencial. Otra cosa que en un dispositivo médico hospitalario actúan varias personas, pero uno tiene que ser el principal. Bueno, nosotros entendemos desde Abati lo que hemos visto. Esta es una patología muy relacional con la familia, muy vincular. Las 3 vías estructurales para que se avance es la psicoterapia, como hemos dicho, un entorno socio-familiar validante y la integración psicosocial. Esto se está dando mucha importancia últimamente. De hecho, los nuevos criterios para establecer lo que es trastorno de personalidad se va a hablar de la función del yo, de la integridad del yo y y del funcionamiento psicosocial. No vale quitar solo los síntomas, es decir, de autolesivos, de adicciones. Hay que ver el nivel de funcionamiento psicosocial, si la persona tiene integración en la comunidad. ¿Mm? Yo siempre digo que es más fácil en estos años entre, entre signos externalizantes y internalizantes, si nos es más fácil trabajar los externalizantes, que parecen más agresivos, ¿no? Por ejemplo, las adicciones, el sexo compulsivo, el juego compulsivo. En cambio, en estos 22 años, donde nos encontramos con mayores dificultades es en aquella persona que se queda en su habitación y se queda encerrada 10 años. No sé si en drogas como el fentanilo o la heroína y tal diría lo mismo, porque los opioides son sustancias que apagan todo el sistema de recompensa y ahí sería difícil. Pero salvo esos, que ahora creo que no han llegado de manera masiva, los síntomas externalizantes creo que todavía son más llevaderos que aquellas personas que se encierran. No sabéis la cantidad de personas que están encerradas en domicilios en casa. Es impresionante. Las llamadas que recibe Abati, claro, y que son cosas que son de vergüenza social y que las familias lo llevan en silencio. Y cuando una persona ha cronificado, lleva 5 o 10 años metido en su habitación, por ejemplo, es un caso que lleva 20 años en su habitación, se hace muy difícil el tratamiento. Muy difícil el tratamiento. Vale. En cuanto a las terapias, quiere decir que en cada proceso, estos 3 vías se podrán avanzar y en una persona se podrá avanzar la psicoterapia, en otra persona se podrá avanzar el entorno social validante y en otros habrá avances en la integración psicosocial.
Vosotros diréis, bueno, pero nosotros como terapeutas o psicólogos dentro de nuestro encuadre no voy a integrarles socialmente, pero sí se puede trabajar en sala este tipo de cosas, la importancia de que haga cosas. De hecho, es mucho más rico la intervención psicológica cuando la persona tiene determinadas relaciones en la calle, aunque sea un amigo, aunque sea, ya sabéis que por ejemplo, otro dato importante, en el TLP el 30%, solo el 30% es funcional socialmente, solo el 30%. El 70% son personas que tienen una función social muy baja, ¿eh? Muy baja. Esos son datos oficiales también. Sabes que casi todos los datos vienen del TLP, porque es el más estudiado y posiblemente sea la problemática más estudiada de todas que existen en psicología, ¿no? En psicopatología. Me gustaría saber el trastorno esquizoide, evitativo, dependiente, histriónico, narcisista, todo esto, ¿qué nivel? Bueno, narcisista a nivel de integración social sería mayor, ¿eh? Pero bueno, es decir, la importancia que tiene eso es realmente grande, porque luego a la hora de llegar a la terapia, tener una terapia que puedas hablar de situaciones relacionales es muy rica y aquellas personas que se quedan encerradas en casa es muy pobre para poder hablar de terapia, ¿no? Es muy, muy pobre. Bueno, yo voy a decir, hablar algunas cosas de las terapias, de 4 o 5 terapias, de principios que en ellas se dan y que nosotros hemos visto que hay avances importantes. Esto no quiere decir que no haya otras, ¿eh? Sí que es verdad que haya otras, o de estas mismas que tengan actualizaciones, pero nosotros no lo hemos podido comprobar. Yo aquí os traigo el testimonio de los 22 años de la Escuela de Navanti, y que puede ser que hay otro tipo de terapias. Bueno, de las terapias creo que acertamos bien. Lo que no sé si dentro de las terapias, lo que voy a comentar, hay más cosas que os pueden ayudar, ¿vale? Pero ¿qué cosas hemos visto de los que sí se produce avances? No puedo ocultar que a mí la terapia para la construcción yoica, la que más me gusta es la mentalización. Pero igual es por mí características personales, ¿eh? No quiere decir a otras personas van a otro tipo de terapias y también construyen bien. Yo creo que a veces la elección de la terapia también tiene que ir dirigida a las propias características personales del terapeuta, no solo del paciente. ¿Qué cosas de la terapia, la mentalización, qué cosas de la terapia de la mentalización son importantes? ¿Qué principios comunes entendemos que avanzan? Pues el principio es que, bueno, ya sabéis que la mentalización es la teoría más actualizada de las relaciones de apego y esto es muy importante, entender a uno mismo y a los demás según los procesos mentales internos, pensamientos, sentimientos, deseos y creencias, ¿no? Entender a los demás por sus estados internos y no por sus conductas, y entendernos a nosotros y las relaciones por los procesos mentales internos, ¿vale? Esto eso se llama mentalizar. Mentalizar es una práctica clínica que es una gimnasia mental reflexiva, es decir, que muchas veces mentalizamos sin intentar llegar a ningún fin. Te trae una problemática, es que me ha dejado el novio y tal, me ha dejado la novia, ¿qué puedo hacer por esto? Me siento mal. Muchas veces mentalizamos no para intentar una experiencia emocional correctiva y decir, salir de la terapia y decir, bueno, pues he conseguido, no es, hacemos una gimnasia reflexiva para que la persona construya sus procesos mentales que le permita a ella salir de los órganos, ¿vale? La hipótesis es que la mentalización es el factor etiológico más importante de los factores de personalidad y volvemos a repetir, es entender a uno mismo y a los demás sobre los procesos mentales internos, pensamientos, sentimientos y deseos y creencias. Aquí es donde viene un poco, bueno, aquí ya lo he explicado, lo de las teorías de apego, aquí es donde viene un poco lo que igual se ha avanzado más estos años y que ha sido un poco más revolucionario en esta terapia, ¿no? Y que yo al principio era un poco reticente y he podido comprobar que, por lo menos en mi experiencia, sí se da. Es decir, es más importante trabajar en los procesos mentales, que los contenidos mentales. Es decir, normalmente se trabaja mucho cuando llevo una persona con una problemática de trastorno central. Lo que hacemos es trabajar la representación mental crucial. Por ejemplo, tengo celos de mi hermano porque me ha desplazado, le quiero matar. Tengo un sentimiento de inadecuación, me ha ocurrido esto, una agresión, y rápidamente vamos al contenido, a la representación mental de la problemática. Vale, lo que nos dice la mentalización es que
lo que nos ha dado la relación de apego ha dañado unos procesos mentales que hace que no podamos llegar a esas representaciones mentales, estos contenidos mentales de manera directa a la terapia. ¿Entendéis? Es decir, que esto es, esto es difícil, al principio, la primera vez que se oye, difícil de entender, pero con unos ejemplos lo vamos a ver. Es decir, si ellos dicen, y yo muchas veces en la terapia lo veía, que yendo directamente a la problemática, al contenido mental, a la representación mental que le ocurría, veíamos que estamos hablando, pseudomentalizando, haciendo pseudoterapia y no había conexión. Desde la mentalización dicen, no, hay unos procesos mentales anteriores y procesos modos prementalizados que si no se trabaja no se puede ir al contenido. Y estos son los trastornos de personalidad. Esto no sería en personas neuróticas que tengan una identidad. En las personas que ya tenemos una identidad, un self integrado, no es necesario mentalizar bien a todo el mundo, pero no sería no sería importante, por decir. Ya puedes ir, el ejemplo que he puesto, tengo celos de mi hermano y le quiero matar porque me ha desplazado, por ejemplo, un contenido. Ya con una persona neurótica sí podríamos trabajar eso. Lo que tenemos que ver, igual no lo tiene accesible, lo que tenemos es conectarlo y reestructurarlo, resignificarlo. Pero podríamos ir a ello. ¿Qué pasa con los trastornos de personalidad? Los trastornos de personalidad, es otro trastorno límite, tendríamos unos estados mentales internos que no podrían llegar a conectar con esas representaciones mentales. ¿Vale? Y eso es porque ha quedado dañado unos procesos anteriores a poder crear esas representaciones mentales. Entonces, si eso no lo trabajamos, es muy fácil cuando trabajamos los contenidos ya reales, demos lugar a que estemos haciendo pseudoterapia. ¿Vale? Los procesos prementalizados que habla la mentalización, esto es para horas y horas. Yo os hago aquí una introducción para que os quede un poco de sabor de boca para que lo podáis. Luego, si alguien quiere más información, también esto lo tengo la explicación en papel. Si alguien lo quiere, también lo puede hacer. 3 modos prementalizados que según la mentalización, estos son modos de mentalización o prementalización que se superan con 3 o 4 años, pero que las personas que han desarrollado un trastorno de personalidad no los han superado, ¿no? Ellos lo llaman modo de equivalencia psíquica al principio, que es lo que pienso se corresponde a la realidad literal, concreto y operativo, que lo que yo pienso es real. Esto lo vais a ver en cualquier terapia, que si tú me miras mal es porque te caigo mal, y no hay otra razón, no es porque yo tenga mal día, porque tenga mal los ojos, porque no es, si tú me miras mal, es que me estás mirando mal. Eso es lo que vais a ver que tiene un trastorno de personalidad, ¿no? Eso se llama el modo de equivalencia psíquica. Esto yo creo que es lo único común, eso y la alianza terapéutica que se da en todos los trastornos de personalidad. Es una cosa que es un aspecto, un modo prementalizado que siempre hay que trabajar. El modo simulación, este es muy importante, es decir, esta es la desconexión entre el nivel afectivo y cognitivo. Nuestro trabajo sería el trabajo de conectar hechos con estados internos, lo verbalizado con la experiencia emocional. Es decir, lo cognitivo y lo emocional. El otro día me venía una chica diciendo que había estudiado en la Universidad de Leioa, que había hecho 2 estudios y que en uno le había violado un compañero y en otro le había violado a otro compañero. Pero sí, que lo importante también es que todos los días hacía footing. Lo contó así, tal como la desconexión entre lo afectivo y lo emocional lo vais a ver muchas veces en los trastornos de personalidad. Muchas veces. ¿Qué pasa? Que esta desconexión es defensiva, claro. Esto supera los 3 años, en una persona que tenga una propia maduración. Si esto no se consigue un logro de conectar lo emocional con lo cognitivo, estamos haciendo pseudoterapia. Y hay muchas veces que veremos con personas que estamos contigo y te los cuentan y encima, como adquieren tantas habilidades de que si el Edipo, que si tal, te cuentan las historias, que si mi madre que me dejó tal, sí, porque yo me sentí, yo me conozco, lo supongo, y podemos estar años en terapia en este. Y porque desconectan lo verbalizado con la experiencia emocional, lo concreto con los estados internos, y esto es muy importante, muy importante. Nuestro trabajo aquí es conectar lo significativo, lo emocional, con lo expresado, con los hechos, aunque a veces si los estados mentales son muy pequeños o muy
es un trastorno de personalidad grave, igual solo tiene imágenes. Pues si hay que trabajar las imágenes para darlo a conectarlo con lo afectivo, pues lo que sea, lo que haya. Conectar, conectar, conectar. Eso es muy importante. Y el tercer modo de prementalización, bueno, aquí, sería entender el comportamiento de los otros por sus conductas, no por sus estados internos, ¿no? Esto también será muy bien. Si me abrazas, es que me quieres. Si llegas tarde, es que no me quieres. Es decir, por conductas, interpretan los estados mentales de los demás, sus consecuencias, sus características hacia nosotros, por sus conductas, no por sus estados mentales. Entonces, por eso son normalmente, funcionalmente, muy incorrectos o muy fallidos, erráticos en la sociedad, ¿no? Que si se puede tener muchas situaciones de peligro, etcétera, etcétera. Interpreta la realidad por la conducta de los demás, no por sus intenciones, por sus estados mentales internos. Esto lo llaman el modo teológico. Esto, más allá de cómo se llame, son tres aspectos implementalizados los que hay que trabajar para poder hacer una representación y dar ese problema, la representación mental completa. El modo teológico se adquiere a los 4 años de manera natural. En las personas que tienen diagnóstico no se ha logrado. Sí. Una pregunta. Esto de la desconexión entre nivel afectivo y cognitivo tiene que ver con la disociación. Sí, claro, tiene una disociación, pero no tiene, sería como una disociación estructural. No es que en este momento está disociado. Tiene como, eso más bien tiene que ver con la escisión, más con sino es el mecanismo de los trastornos de personalidad es la escisión, el estructural. Es decir, hay un momento en nosotros, seres humanos, para comprender el mundo afectivo, separamos los aspectos buenos y aspectos malos. Eso lo hacemos todos. Como los niños nos dicen, ¿pero quién es el bueno y el malo de la película? Cuando de pequeños no pueden ver una película que uno sea malo y bueno a la vez. Nosotros separamos aspectos buenos y aspectos buenos. Y es un proceso natural. Ahora hay un momento que integramos eso. Los trastornos de personalidad no pueden integrar eso la misma persona. Tú serás una persona muy mala si le has hecho una cosa y tú serás muy buena según lo último que le has hecho. Pero integrar en el mismo aspecto les cuesta mucho. Esto es mucho de Otto Kemmer también. La escisión, splitting, en la psicología cognitiva hablamos del pensamiento dicotómico, blanco-negro, los grises no existen, es el principal mecanismo de defensa que ellos tienen para defenderse. La disociación es desconectar. Hay muchos momentos que cuando la intensidad es muy importante, desconectan. Y la disociación se da mucho. Se da mucho en los trastornos de personalidad. Están muy relacionados. Vale. Voy muy rápido, esto daría para muchas horas, pero para poder... Bueno, en cuanto a la terapia dialéctico-conductual, es muy grande, tiene muchas cosas más de lo que voy a decir aquí. Hay muchos desarrollos también nuevos que también he podido hacer a ellos. Yo los tengo que probar, pero sí hay varias cosas, varios principios de intervención que a mí me parecen muy interesantes desde el principio, ¿no? Ya sabes que la terapia dialéctico-conductual tiene una base, sobre todo conductual, aunque ha metido las emociones, ha metido también el tema del budismo, etcétera, etcétera, pero tiene algunos principios muy interesantes. Ya sabéis que también se trabaja, es también de Teresa en el TLP. El trabajo en habilidades, en las 4 habilidades, de una manera muy conductual, pero me parece interesante. Incluso yo creo que, aunque uno tiene que tener una terapia manualizada de mesa, se puede introducir algunas cosas. La mentalización de la función reflexiva es una terapia que se puede conjugar con otras terapias. Como dice Peter Fonagy y Bateman, dice, bueno, la función reflexiva y la mentalización lo hacen todas las terapias. Lo único que hacemos nosotros es poner la fijación en eso. Entonces, nosotros en la asociación utilizamos mucho estas 2 terapias, aparte de otras. El trabajo en habilidades para personas que no simbolizan mucho, que el mundo emocional es muy raso, también es muy importante. Y yo destacaría 2, las habilidades de tolerancia al malestar, es decir, crear habilidades para no hacerse daño y para no evitar, que son muy tendentes a hacerse comportamientos autodestructivos, y para evitar, que es una gran historia que también para trabajar.
Bueno, aquí tenéis libros, muchos, para técnicas concretas, tenéis muchos. Tenéis el libro de Marquestay, que tiene cientos de técnicas, aparte del problema de Marshall-Linhart. Entonces, esos libros los utilizamos mucho. Y las habilidades de regulación emocional. También, si alguien quiere trabajar la regulación emocional no tanto con la mentalización, sino con la, con técnicas concretas, más de técnicas concretas, esta terapia trabaja muy bien. Recordad que la mentalización trabaja la regulación emocional preguntando continuamente. Que no trabaja con técnicas. La mentalización, que antes se me olvidó decir, trabaja conjeturando lo que su estado emocional interno que tiene la persona y continuamente preguntando de una manera muy activa. Es como si fuera la figura de apego en una sesión intentando movilizar los estados internos y que la persona monitorice sus estados internos y los intente verbalizar. Eso es como trabaja la mentalización. La mentalización ya sabéis que viene del psicoanálisis, pero mucha gente lo considera no psicoanalítica, porque ha incluido pues ha incluido otros procesos, la teoría de la mente, las neurociencias, le da mucha importancia. Pero bueno, sí que es verdad que son psicoanalistas, los que lo aplican son psicoanalistas. Y sus bases son Winnicott, que yo creo que es uno de los psicoanalistas más importantes que existe, Anna Freud, es decir, el Instituto de Anna Freud de Londres. Para mí es muy importante también la mentalización porque trabaja con gente que no es de clase media. Y eso me da mucha esperanza. Ellos tienen proyectos que trabajan en Londres, en Cataluña, trabajan con gente con dificultades económicas. Hay algunas terapias que ya me gustaría ver los resultados con gente que no esté socializada. Entonces, pero bueno, en principio eso no es importante para nosotros. Lo importante es los principios que nosotros podemos interpretar. Vale. Entonces, yo destacaría las habilidades de tolerancia al malestar, muy importante porque en principio. Sí, perdón, ¿qué libro has comentado antes? Es Marquestay o Marquestay. Si alguien quiere, lo puedo buscar, es que os la daré, pero es técnicas concretas de la dirección conductual. No lo escribe Marshall-Linhart, pero es muy conocido. Vale, ya. Marquestay puede ser el libro, ¿alguien lo conoce? Nosotros lo tenemos como un libro de cabecera para la asociación. ¿Vale? Tiene cada tipo de habilidades tienen cientos de técnicas. Entonces viene muy bien, incluso para nosotros todos los más que damos formación en la asociación y para la gente que está iniciándose, poder tener técnicas concretas, porque otras terapias necesitan entrenamiento. Esta, en cambio, y yo creo que directamente hay muchas técnicas que pueden utilizar. Y las habilidades de regulación emocional me parece que son muy importantes también. Las habilidades de regulación emocional son identificar, afrontar. Este libro, sí. Se llama Manual Práctico, Terapia Dialéctico-Conductual y el primer autor, son varios, es Matthew Mackay. No tenemos comisión en este libro, pero bueno. Yo solo digo lo que a nosotros nos ha ido bien. A otras personas les pueden ir bien otras cosas. En la regulación emocional, identificar, afrontar, modular y expresar, ¿no? Esas son 4 fases que también a nosotros nos ha ido bien. A mí me encanta la fase de afrontar. Afrontar aportan varias técnicas como hacer lo contrario, que esto no quiere decir que pueda estar llevando una psicoterapia manualizada de mentalización, de reflexión, incluso yo diría que también de focalizar la transferencia. En un momento dado puedes hacer una técnica y decir, vamos a afrontar determinadas cosas de manera, vamos a exponernos esto, ¿no? Con valor valentía, ¿no? Como dice la dirección conductual, retarga al cambio, Porque ahí llega un momento que a veces estás continuamente y necesitas que haya movimientos ya operativos, no solo intrapsíquicos. Vale. Yo no digo que las otras habilidades, las habilidades de eficacia personal también son importantes, porque normalmente están solos. Ya decimos que la función social, la integración psicosocial entre el 30%, el 70% se encuentran muy solos. Nosotros tenemos un programa que se llama Mentoría Social en Abati, en el que no se hace trabajo psicológico, sino que se les acompaña como si fuera un mentor, un hermano mayor, una hermana mayor o una persona que habla con
una ventana de salud a personas que están totalmente aisladas, ¿no? Y las habilidades de eficacia personal y las de toma de conciencia, pues también son importantes. Evidentemente, si no, ese principio para poder hacer un cambio tiene que ser la aceptación, ¿no? Pero yo concretamente, esto ya es mío, las habilidades de tolerancia al malestar, las habilidades de regulación emocional me parecen muy importantes. Otras cosas importantes que yo encuentro son la técnica, lo que llaman ellos técnica balancín. Técnica balancín es que en las relaciones con personas con esta problemática, los movimientos atrás-adelante son constantes, atrás-adelante, arriba, abajo, son constantes y el terapeuta se tiene que mover rápidamente en equilibrio. Es decir, que para no caer en el vacío continuamente, tiene que estar atento para adelante, para atrás, los movimientos constantes que tiene el paciente y tiene que movilizarse. Y los contraataques tienen que ser rápidos, porque muchas veces o llevan a que abandonen la terapia o que se hagan daño, ¿no? Que haya un ingreso, ¿no? En un momento dado. Los ingresos en Abati son normales, están llevados como normalidad, ¿eh? Hay ingresos y no pasa nada, hay ingresos y cuando salen de ingreso vienen aquí. Después de casi 3.000 personas que han pasado por allí, hemos visto de todo. Hay gente que ingresa mucho, gente que no ingresa pero tiene un nivel de gravedad muy grande. Bueno, es una cosa que, dado una normalidad, es muy importante. Vale, otra cosa que es muy importante en ellos es la validación de la experiencia emocional. Esto ya lo voy a decir poco porque ya lo conocéis, ¿no? La validación, aceptar las emociones del otro sin juzgar, sin intentar en un principio cambiar nada, dando legitimación e importancia. Eso ya lo conocéis. Esto no significa estar de acuerdo ni justificar la conducta, pero la validación es muy importante. ¿Por qué? Porque si invalidamos la experiencia emocional, puede ser rechazada, ignorada o avergonzada, el bebé lo que hace es que no, lo que entiende su experiencia interna no la puede dar un nombre. Y luego siempre está en competición su experiencia interna con la experiencia emocional del ambiente. Esto es como resuelve más Alejandro el tema de las teorías de apego o las teorías de relaciones objetales. Es más superficial que la mentalización y las relaciones objetales, pero ella lo soluciona con el tema de la invalidación. Cada uno elija. Lo bueno de esto es que a fecha 2025 tenemos varios platos, podemos elegir. Y cada uno que elija lo que quiera, ¿eh? Los resultados de los estudios son todos buenos, ¿eh? En estas terapias, ¿eh? Y las que voy a hablar ahora también. Entonces quiere decir que habrá propuestas comunes que se llamarán de diferente manera, que se trabajan de diferente manera, pero que se llegarán al mismo punto. Otro trabajo importante, claro, será en todas las terapias, el trabajo de las polaridades, ¿no? Es un poco lo que decías tú, ¿cómo te llamas? Perdona. Soledad, lo que decía Soledad. Eso de la disociación o la escisión. El mecanismo típico de la problemática de la personalidad es la escisión, el splitting, es decir, no han podido tolerar algo en su vida y no han podido integrar los aspectos positivos, los aspectos negativos, los recuerdos, aspectos positivos y negativos en una misma integración. Entonces tienen una realidad totalmente polarizada por defensa, porque no pueden tolerar más. Entonces, en todos los paradigmas, y aquí falta el de Otto Kemper, de la terapia focalizada en la transferencia, que da una importancia impresionante al trabajo de la esquisión, ¿eh? Pero bueno, fijaros cómo los diferentes nombres que lo dan, da igual los nombres, vais a cualquier terapia, pero que la importancia que le da al trabajo la polaridad, pasividad afectiva, en la polaridad afectiva, que se sienten muy víctimas, competencia aparente, puedo con todo, son muy típicos en ellos, crisis internas terribles, a una evitación de las especies dolorosas, no pasa nada, son las polaridades. Bueno, eso en Minihan, en la mentalización, la polaridad de estar muy controlado, a estar todo automático, de ser muy cognitivo una persona, a ser muy afectiva, personas muy centradas en sí mismos, muy centradas en el externo. Entonces, las polaridades las vais a ver en psicoterapia de manera esencial y es muy importante trabajarlas. Porque ellos los grises, la incertidumbre no lo aguantan. Y eso hay que trabajarlo constantemente. Yo aquí Rodrigo, pero bueno, Mino habla de otros tipos de polaridades. Y la cuarta, que es la de terapia focalizada tercera de Otto Kemper, el trabajo en escisión, el trabajo en las polaridades, es esencial, por no decir uno de los más importantes en su terapia. Este es un punto, un principio de intervención común a todas las terapias.
Es decir, que todo tanto la presentación como la explicación la tenéis disponible, ¿eh? Se la daría a Burchale, que no le falta a los que si queréis apuntar. Bueno, la terapia focaliza la transferencia. Yo aquí la he traído como de una manera menor, no porque no tenga importancia, sino porque requiere de unos estudios psicoanalíticos muy importantes. Para mí fue fundante en los primeros años de mi vida en el tratamiento de los trastornos de personalidad. Es una terapia muy importante. Tiene un hándicap que es que hay que saber de psicoanálisis mucho, aunque se basa en la segunda tópica, no la primera tópica de Freud, pero y no es totalmente ortodoxa al psicoanálisis de siempre, pero aparte hay que tener en cuenta que es la que dio de esperanza a que esto tenía solución. Sí que es necesario saber de psicoanálisis. Aunque ahora empiezan a dar cursos que dicen que no hay que saber. Yo creo que esta sí que hay que saber psicoanálisis. Bien, aquí nos da varias aportaciones. Primero, la importancia de la difusión de la identidad, todo el trabajo de la integridad, de sentirse construido como una identidad concreta, el trabajo de la escisión, y claro, aquí el trabajo es el psicoanálisis, pero bueno, aquí lo que voy a nombrar es el análisis de la transferencia y la contratransferencia. Yo creo que cualquier terapia que se preste, tiene que tener ese análisis de transferencia y contratransferencia. Lo más adecuado es hacerlo, según mi opinión, con método psicoanalítico, como lo dice Otto Kemper, pero también se puede hacer desde otra terapia manualizada, desde la vuestra. Es decir, lo que ocurre, la transferencia, lo que ocurre entre el paciente y el terapeuta. ¿Vale? De hecho, se puede decir que es el culmen, vamos a decir, de la terapia. Al final, hay que tener una alianza terapéutica muy fuerte para hacerlo, pero os invito para que la hagáis porque es al final donde todo sale. No se puede hacer al principio, que nadie empiece a hacer una terapia desde el análisis de la transferencia a la contratransferencia. Pero al final es el análisis de la transferencia, por decirlo, 3 puntos importantes. Sería análisis de las diferentes distorsiones que se producen en la relación terapeuta-paciente. Es una cosa que se trabaja las diferentes distorsiones. Es el foco de atención es el aquí ahora, no vale estar en lo que ocurrió, lo que me figuró, el aquí ahora, lo que está ocurriendo. Y siempre teniendo en cuenta que la forma de relacionarse con el paciente es la forma estamos trabajando la forma de relacionarse, el paciente-terapeuta es la forma de relacionarse que ellos tienen con otras figuras de su comunidad. Los 3 puntos son muy importantes. Si lo más óptimo es hacerlo desde el punto de vista psicodinámico, desde la estrategia de transferencia, pero el que no le guste este paradigma, pues ese análisis de transferencia o de contratransferencia lo puede hacer desde su terapia manualizada. Pero yo creo que hacerlo es muy importante. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, Hablaste de contratransferencia. sí. La contratransferencia es del analista, es el analista. Sí. Entonces, no entendí cómo vinculas lo contratransferencial con el paciente o el usuario, o como lo quieran llamar, y la transferencia. La transferencia es que el paciente ponga sus cuestiones anímicas en la persona del médico, y la contratransferencia es el trabajo personal que tiene el analista para no contaminar en esa transferencia, en ese vínculo analítico, al paciente. Por eso no entiendo cómo la terapia mentalizada, cómo lo focaliza en realidad. Bueno, la terapia focal, si primero entrando a la mentalizada, luego te digo cómo la mentalizada lo hace. La terapia, evidentemente, la transferencia que a mí me hace un paciente, de que es una contratransferencia, yo se la voy a volver a devolver. Entonces, está bien relacionada, ¿no? La mentalización, que es mucho más activa, que no cree en la asociación libre y no cree en la neutralidad. Por ejemplo, fíjate, te voy a decir una cosa que a un psicoanalista le puede crear herpes, que es la autorrevelación. Es decir, el mentalizador lo que hace es mentalizar un proceso personal de su vida, para que vean cómo está procesado y en eso lo puede incluir el proceso de transferencia y contratransferencia. Evidentemente no le dice que es de contratransferencia. Y luego otra manera de crear la contratransferencia, el mentalizador nunca le interpreta. La interpretación no existe en la mentalización, sino son preguntas de creación de estados internos
para que él monitoree sus estados internos y los verbalice. Y no se busca la experiencia correctiva ni la interpretación. En la mentalización no se busca decir la reacción. Hoy he descubierto lo que tenía que hacer. No, en la mentalización lo que se hace es una práctica, una gimnasia reflexiva, en la que se crea una identidad y tú, la persona misma, crean los recursos, los procesos mentales dañados, crean pues una capacidad de ser, de yo, para, como lo hemos creado nosotros con las relaciones de apego al yo. Eso es como, pues, sigo diciendo de todas maneras, que la transferencia contra transferencia mejor trabajada sigue siendo la de autocreencia, ¿eh? Yo para mí, ¿eh? Entonces, pero también yo creo que desde otros paradigmas, incluso de la electroconductual, que puede ser la más diferenciada, se puede trabajar lo que será en la terapia con el terapeuta. Evidentemente no con términos psicodinámicos, ¿eh? Pero trabajar eso es muy importante. También todos están de acuerdo que eso tiene que ser el último momento de la terapia. Que tienes que haber avanzado de una manera muy en otras cosas para poder llegar al análisis de la transferencia y la contratransferencia. De hecho, por aquí no estaba previsto, pero es importante señalarlo. Por ejemplo, en la mentalización, pero muy conjunto hablan de el contenido de las terapias. Empezar con un apoyo y empatía. Aquí no hay nada de contratransferencia, apoyo y empatía ni de mentalización. Y la terapia empieza con un apoyo y empatía. El segundo punto sería la clarificación, cuestionamiento y elaboración de lo que se dice. Cuestionamiento, elaboración, clarificación. La tercera sería una mentalización básica. La cuarta sería una mentalización ya interpretativa. Y solo en la quinta posición sería una mentalización de la transferencia. La transferencia quedaría en el último momento, el trabajo de transferencia muy importante, pero se daría en última fase. Pero yo digo esencial. Ya hemos dicho que las terapias son interpersonales, ¿eh? Fase consciente, ¿no? Fase consciente. ¿Perdona? La transferencia se plantea desde la fase consciente, no desde una impronta inconsciente del... Bueno, es que ahí chocaríamos con los dos paradigmas. Es que como la interpretación en la mentalización no existe, bueno, en la última fase puede haber, porque ya se entiende que soy adquirido un yo, aquí lo que el mentalizador lo que hace es llega a que la persona en su interpretación, función reflexiva, llega a hacer conciencia de cosas cuando ya tenga adquirido un yo. En cambio, en la terapia focal de la transferencia ya es traer la conciencia, y hay que interpretar, claro. Yo creo que son dos caminos, aunque la terapia focal de la transferencia está considerada de recomendación B, también es que hace menos estudios. Entonces, yo creo que todos estos son buenos, ¿eh? Y otros que no están aquí, que no me da tiempo a explicar, ¿no? Bueno, por ejemplo, el siguiente que voy a explicar es mínimamente la terapia de esquemas de Young. Solo voy a decir una cosa muy concreta, pero es también una terapia que ha resultado interesante también para este tipo de terapias, ¿no? La terapia de esquemas de Young viene de los esquemas de B, es decir, de cognitivo conductual, pero curiosamente también tiene las relaciones objetales, la terapia humanista y el psicoanálisis. Una terapia bastante integradora. Ellos se basan en que hay una serie de esquemas centrados y adaptados, los EPI, que son patrones disfuncionales sabotadores de pensamiento y emoción, y las conductas no son componentes de estos esquemas en la respuesta a esto. Bueno, quiere decir que hay servicios y dispositivos que se basan en los esquemas de Young y han dado resultados también. Yo, como terapia integral manualizada, nunca lo he utilizado, pero sí que he podido identificar algún esquema inadaptado de estos funcionales de una persona que era muy saliente y lo he trabajado de la manera que es ellos, es decir, identificar ese esquema, interpretarlo, relacionarlo con la infancia cuando se dio y resignificarlo. Y yo creo que me ha dado buenos resultados. Ellos hablan de 18 esquemas centrados y inadaptados y, bueno, pues leo, por ejemplo, uno a modo de ejemplo. Metas inalcanzables, la creencia profunda de que uno debe esforzarse por encontrar unos estándares de conducta y rendimiento muy elevados para evitar las
Esto sería, por ejemplo, repito, metas en alcanzar la creencia profunda de que uno debe esforzarse por encontrar unos estándares de conducta y rendimiento muy elevados para evitar las críticas. Sería un esquema temprano y adaptado. Entonces, identificáis esto por ejemplo, Otto lo solucionaría desde un super yo rígido. Bueno, hay muchas maneras de interpretarlo, pero si a una persona le gustan más los esquemas, trabajar en esquemas, como trabajo con esquemas de B, pues trabajar con esquemas, la siguiente proceso, evolución del esquema de B, que en trastorno de personalidad, están los esquemas de Jung, ¿vale? Pues incluso vais a ver algún esquema, es decir, algún tipo de esquema que veis que está muy focalizado y dices, ahí va, yo lo trabajaba este concreto. Pues a mí me parece interesante, Nunca he trabajado esta terapia manualizada, o sea, aplicado esta terapia, pero bueno. Y ya como último del tipo de terapias he traído la terapia de aceptación y compromiso, que bueno, es una terapia, la tengo solo por una cosa, ¿eh? Una terapia que ya sabéis que es la terapia igual más avanzada de la cognitivo-conductual de tercera generación, y se le trabaja mucho también para personas, aunque no es específica del trastorno de personalidad. Pero hay una cosa que sí me parece importante, son dos cosas, la difusión cognitiva, que a mí me ha dado muy buenos resultados, y sobre todo el trabajo de valores. El trabajo de valores está incluido en terapia, se ha dejado de ser del mundo de la pedagogía, del mundo de la moral, de la filosofía, y también se incluye la terapia. Personas que se levantan de la cama y que no tienen ningún tipo de horizonte, empezar a trabajar los valores, los horizontes es muy importante. Yo incluso hablaría de protovalores, porque al no tener un yo no hay unos valores, pero el trabajo de valores, de lo que uno por donde se enfoca, intentar identificar qué cosas les interesa, es muy importante. Y esta terapia lo trabaja bien, que es una terapia que también ellos dicen que no es una terapia que se puede utilizar de manera ecléctica, que coger lo que te gusta y no, sino que es una terapia de una visión de la vida, que ahí no voy a entrar. La terapia interesante. Es decir, la difusión cognitiva se basa en que no hay diferencia entre lo que pienso de mí mismo y mí mismo. Es decir, separar la mente y el ser. Esto es lo que Damasio, el neurocientífico que es tan famoso, escribía en su libro Los errores de Descartes. Y los errores de Descartes eran que mente y cuerpo, ¿os acordáis que Descartes diferenciaba mente y cuerpo? Eso no existe, mente y cuerpo están conectados. Y luego el más importante es que decía, pienso, luego existo. Y ahora sabemos que no, eso existimos y luego pensamos. ¿Vale? Esos son los dos errores. La difusión cognitiva es un aspecto de trabajo muy importante, yo creo que los trabajadores de personalidad, pero en todos, separar el pensamiento de lo que uno es. Porque tanto lo que nos han contado, tanto lo que nos contamos nosotros, tanto lo que nosotros pensamos, creemos que eso somos y no se puede modificar. En el momento en que el paciente entiende que esto se puede modificar, es un avance muy importante. Y no solo en los trastornos de personalidad, por mi experiencia, no solo en los trastornos de personalidad. Entonces, en la difusión cognitiva es separar lo que pienso y siento, lo que pienso y soy, perdón, y dirigir nuestra vida a unos valores que sean nosotros esenciales. El trabajo de valores también es un trabajo del terapeuta. Ellos nos van de principio a identificar valores claros. Es nuestro trabajo identificar valores, pero los valores como horizontes, no valores para votar en un partido político, o para salvar la tierra. Pero el valor es para cuando se levantan de la cama, sean horizontes de desarrollo personal en su vida. Evidentemente, al no tener un yo, esto es como la culpa. Al no tener ningún establecido, no podemos hablar de una culpa bien integrada y podemos hablar de valores bien integrados. Serían protovalores, pero ya no lo valdría, porque nuestro trabajo es crear horizontes de vida, crear esperanza para que ellos avancen. Bueno, entonces la búsqueda de valores como horizonte, la brújula de la vida, la voluntad de experimentar, abrirse a experiencias tanto cómodas como incómodas, su trabajo. Ellos tienen muchas dificultades en su vida, y la gente no siempre está muy cómoda, entonces el trabajo de abrirse a experiencias placenteras como las placenteras es un trabajo de terapia y acción comprometida con dichos valores, es decir, fomentar las acciones que lleven a los valores de cada persona, a lo que le gusta, lo que se siente bien, etcétera. Fomentar a eso, no a en el espacio de persona sea mucho la identidad restringida, la identidad contextualizada, solo lo que quiero los demás, yo hago esto, la identidad simbiótica, tengo una simbiosis con otra persona, no, buscar lo propio de cada uno y es muy importante. Esto es muy importante. Bueno, hay muchas otras terapias que no nos vamos a comentar,
Bueno, aquí no lo pongo aquí, pero bueno, ahora se ha mucho de moda la STEP, que es una desregulación no que soluciona problemas que se dan en los hospitales, que se parece un poco a la dialéctica conductual, según mi opinión. En Santander la hace, en Vitoria también, en los hospitales. Bueno, es una parecida, yo creo que es de la familia del dialéctico conductual en ese punto. Luego hay terapias que son muy buenas para síntomas, la activación conductual y la terapia interpersonal para el tema de la depresión. El tema de los temas de trauma no voy a hablar aquí porque ya saben las terapias de trauma, yo creo que son importantes, pero bueno, trabajar el trauma con terapias específicas, MDR, desarrollo de la formación, todo eso no quiere decir que no se trabaje también con las terapias manualizadas. Y luego también, pues yo también, Mindfulness es una cosa que está para también la recaída de depresión, tiene unos estudios hablan de un buen resultado. Y el transdiagnóstico. Yo creo que nosotros en la formación siempre tratamos con el transdiagnóstico, que es una terapia que es para todos los trastornos emocionales de una manera transversal y que para la gente que está empezando a trabajar esto, pues da una pequeña arma que yo creo que es escasa por el trastorno sea grave, pero ya es una pequeña arma. Vale, eso en cuanto a los... Santi, como recordatorio son ya -5 para que tengas controlado el tiempo. Pues se me ha Vale. pasado mucho Hay con la una gente. pregunta en el chat que si quieres comentamos luego. Hay una persona que pregunta sobre si podrías recomendar algún libro, alguna publicación sobre ACT y trastornos de personalidad. Le interesa sobre todo su aplicación en TLP. No me conozco, me viene a la cabeza el libro, la carátula, pero no he traído el libro. Esto podría, por medio de ti, comentárselo en otro momento. De todas maneras, la gente no creo que yo sepa, no tiene libros específicos para trastorno de personalidad, sino es una moda, es un modo de ver en la terapia. Entonces sí que trabaja determinados aspectos de la trastorno de personalidad, pero creo que específico de trastorno de personalidad no hay nada. Creo, ¿eh? No es lo que puedo contestar. Vale, entonces el entorno familiar, la siguiente vertiente es el entorno familiar socioeconómico validante, potenciar en las familias, en relación a las familias de la psicoterapia. Potenciar en las familias que la validación. La validación significa que las conductas masivas, los mecanismos de defensa son mecanismos de autorregulación emocional. Esto es muy importante. Las familias y el entorno sociofamiliar invalidan continuamente las conductas, que no van en el verdadero sentido de las conductas de los pacientes, no lo ven. Entonces, si lo que es un mecanismo de defensa, una conducta masiva para regularse emocionalmente, lo ven como una agresión, lo ven como un intento de imponerse en casa, etcétera, etcétera. Esto es muy importante, pues un punto muy importante en el trabajo con familias. Las familias como elemento mantenedor y solucionador, nunca como elemento originador. Si vais a trabajar con esto es de principio. Esto es muy propio que en las universidades se da mucho, las familias como elemento originador, pero si vais a trabajar con las familias, lo originador y se dio, eso ya pasó. Nuestro trabajo es las familias como elemento mantenedor, lo cual quiere decir que se puede modificar algo, o elemento solucionador. ¿Vale? Esto es, fuera de nuestras fronteras, esto está muy clave. Tenemos muchos clichés de las universidades que vienen siempre con que el origen viene de una familia que invalidó. Eso ya pasó. Pero el trabajo de familiar es mantenerlo solucionador. 3. El trabajo de familias, yo hace 22 años que tenemos grupos familiares en Abatis, y además los llevo yo. Hay infinidad de cosas que se pueden trabajar. Es decir, no me quedaría para 8 cursos, ¿no? Pero hay 3 cosas que son muy importantes. Sí. No es de esta. O sea, no seguimos hablando de la terapia de aceptación y No, comprensión, sino es de la siguiente. Perdona, sí. Perdona, me he confundido. No, era por apuntar. Sí. No, esto es el entorno, eso es en general, sí. 3 aspectos muy importantes que destruyen la relación y que no pueden mantenerse. Es la activación emocional del paciente y con la identificación progresiva, que está continuamente en la familia. Y nosotros siempre aplicamos 3 pasos en estas situaciones para bajar la activación emocional. Pone aquí. Bueno, así. Las 3 reglas: escuchar, comprender y ventilar, ¿no? Ventilar o derivar, ventilar la amígdala, se dice, o derivar. Observar, escuchar y derivar, observar, el escuchar, no juzgar, no preguntar, no racionalizar. Esto lo tenéis en los apuntes que tengo yo aquí, que no podéis acceder a ellos también. Les dejo explicado, porque a la hora y media quería daros varias cosas y al final no se puedo dar todo. Entonces,
Estas 3 reglas, el trabajo con ellos hace que no se rompan muchas situaciones de violencia que se dan en casa. Cuando las familias esto lo entrenan bien, baja la activación emocional y se puede convivir, ¿vale? También otra cosa que suele destruir mucho y que es muy importante son los procesos de manipulación y mentiras. Eso destruye mucho la relación. Que comprenda la diferencia entre la manipulación intencional y la manipulación defensiva. La manipulación intencional es la calculada no empática, esta es la gente que nos manipula claramente, y la manipulación defensiva son cuando buscan seguridad y validación emocional. Eso la familia lo debe entender. Debe entender que cuando nos manipulan, y es verdad que manipulan, pero no lo hacen de una manipulación intencional, lo hacen para defenderse y para encontrar validación emocional. Pero tienen que crear cauces para que expresen sus sentimientos, pero sin necesidad de manipular. Y la tercera clave que también en el trabajo de familias incluyo muchas veces, hay cientos de claves, pero yo he traído 3 importantes, es el de las mentiras, que esto también, es que es muy mentiroso, no puedo tener una relación. Hay diferencia también de la mentira intencional, que es obtener un beneficio, una sociopatía, el que va y miente para poner un control, dinero, lo que sea, y una mentira defensiva, que es intentar buscar la atención, el miedo al rechazo, la inseguridad, ¿no? Es decir, eso es identificarlo muy bien en las familias. El trabajo nuestro y de las familias es identificar las razones por las cuales se miente. No hace falta ser sino lo que somos y reconocer lo bueno que hay en nosotros. Ese trabajo es muy importante. Voy un poco rápido para que me dé tiempo a algunas cosas. Estos 3 puntos de las familias yo creo que son esenciales porque rompen. Hay otros 10, 15, 20 que también podría traer aquí. Pero estos 3 aspectos hacen que la familia se disgregue. En muchos casos es bueno que también salga de la familia y que haya una distancia óptima, que vivan en sitios cercanos, pero no juntos. Integración psicosocial. Para la integración psicosocial, desde la terapia, nosotros lo que podemos comentar. Nosotros no vamos a ir a meterles a un grupo de coro, no vamos a ir a meterles a un trabajo, no vamos a ir a meterles, pero sí que podemos trabajar y movilizar eso desde la psicoterapia. Es decir, ahora mismo hay un movimiento, de hecho nosotros nos han invitado a un congreso, ¿no?, para octubre sobre la función social. Cada vez es más importante la funcionalidad social del paciente, no tanto los síntomas clínicos. Me acuerdo que hace unos 30 años Bateman en un congreso nos decía, nos hemos dado cuenta que somos capaces de bajar los síntomas clínicos, pero cuando salen de nuestro hospital de Londres es como una puerta giratoria. Como no tiene nada afuera, vuelven a entrar, ¿vale? Pues esta desconexión que tenemos de la bata blanca con lo social hay que empezar a reducirlo. El Reino Unido lo hace bastante bien, hace bastante bien incluso el sistema público. Esto también es cuestión de dinero y cuestión de inversiones, pero bueno, saber por lo menos por dónde sale el sol. Vacío, la forma de trabajar el vacío es formando parte de algo. Ser padre, ser fontanero, ser ciclista, ser hermano, esto es lo que lucha contra el vacío. La literalidad, el comprar cosas, las adicciones, la literal, no llena el vacío. Esto es muy importante, muy importante en el trabajo de terapia. Entonces vemos en lo que nos gusta, por ejemplo, el baloncesto de la NBA, el 80% se queda arruinado, porque son chavales que están mal construidos y gastan absolutamente todo. Y creen que van a llegar a su identidad gastando y luego se quedan arruinados. Es muy dirigido a la terapia fomentar las relaciones con los otros. Relaciones ser parte de algo, aunque sea de una diada, de un amigo, de una triada, de 3 amigos. Formar parte si es padre, si es hermano, es hermano. Ser, la palabra es ser. La vacío se construye con ser. Es decir, el vacío no se rellena con nada literal. El vacío se rellena con símbolos. ¿Vale? Esto es muy importante en la psicoterapia. El mayor miedo del ser humano, fijaros que estamos en una problemática que es posiblemente el dolor más intenso que tenga el ser humano, ¿no? Como decía Kohut, el mayor miedo del ser humano es la fragmentación, la sensación de que uno está fragmentado, ¿no? Por eso posiblemente sea el dolor más intenso que tenga el ser humano, el no ser, no ser. ¿Y cómo puedo ser? Siendo parte de. ¿Entendéis un poquitín lo importante de esto?
Cuando ya entramos en terapia y hay alianza terapéutica, ya se ha construido, ya somos parte por lo menos de esa diana de la alianza terapéutica. Ya es muy importante. Además, recordar, fijaros lo importante que es el terapeuta en la vida de una persona que tenga esto, que tenga esta problemática. Es decir, desde pequeño, por los problemas de apego, no pueden confiar en nadie, porque realmente lo que han tenido es un desapego, y tienen un sentimiento de no ser, que si os digo el dolor más grande, como decía Conjunta. ¿Cuál es la única manera de creer que ese dolor va a desaparecer algún día? La única manera que tiene que dar es que el terapeuta, con el cual ha hecho una alianza terapéutica, haga un acto de fe porque no lo ve, que el dolor algún día sea temporal. Fijaros lo importante que es la terapia para estas personas. De hecho, los suicidios ocurren cuando creen que eso no va a ocurrir. Es decir, no es como la depresión mayor, cuando uno está desestimado, ya desvinculado emocionalmente todo y no le crea. El trastorno de personalidad no quieren morir, lo que quieren es sacar por angustia. Entonces, el momento que hay una persona que da esperanza, y solo la esperanza es cuando es genuina, cuando confía en el terapeuta, es cuando, aunque el dolor siga siendo muy profundo, siguen avanzando. Solo decir dos cosas sobre este punto, que el Reino Unido tiene una figura entre los sitios de salud, que es el prescriptor social. Tú vas al médico y tiene un prescriptor social, es decir, introducir en la comunidad. ¿Vale? No voy a decir más de esto. La Organización Mundial de la Salud dice que hay que incluir más actividades en la comunidad. El envejecimiento activo habla de que una persona tiene que estar incluido en la comunidad. Todo esto va por esto. Y para terminar, Gunderson, ya no cambio tampoco de esto. Gunderson es un psiquiatra de ámbito clínico médico, y que la psicoterapia solo es una parte del programa óptimo de tratamiento. La psicoterapia es muy importante, pero solo es una parte. La integración en la comunidad, ser parte de cosas, es muy importante. Bueno, esto es lo que os comentaba antes de la alianza terapéutica. Aquí vamos a cosas clínicas más generales y no de determinados paradigmas o tratamientos. La alianza terapéutica, aspecto esencial a construir. Si tenemos que estar mucho tiempo para construir esta alianza, hay que hacerlo. Sin esto, en esta problemática no se avanza. Y también porque la confianza es lo que estructura muchas veces momentos de la vida de la persona. La confianza en el terapeuta es muy importante, sobre todo de personas que desconfían. Este es el concepto maravilloso que nos traslada también Fonagy, que se llama la desconfianza epistémica. Los fallos en las relaciones de apego crean una desconfianza epistémica, una desconfianza en la generación anterior. ¿Vale? Si podéis visitar el concepto de desconfianza epistémica, es muy interesante. Son personas que no han podido crear unas relaciones de apego sólidas y que han sido defraudados, entre comillas, si se puede decir esa palabra, en ese momento tienen conciencia de ello, de esa palabra, por sus figuras de apego, y crear una desconfianza hacia todo lo que le viene del exterior. Y eso repercute gravemente en la terapia. Es decir, fijaros lo contradictorio de esta problemática. Es lo que más necesitan, es lo que más desconfían. Fíjate, es lo que hace difícil esta terapia y el tiempo que hay que echar. Y eso también la importancia de que la figura objetal permanente, esto es muy importante también en Otto Kemper, el terapeuta sea una figura permanente, a poderla interiorizar. Entonces, no vale los dispositivos públicos, a veces con la movilidad que hay, que no les da tiempo a los profesionales, cambian de un día a otro, no les da tiempo. Entonces, es que es imposible. Vuelvo a repetir, ya lo he dicho, figura de apego, terapia del lugar seguro. Es oro puro para este tipo de problemáticas. Luego, atención conjunta, visión de experto. Ahí sí, esto también es un poco más de la mentalización, y ahí voy yo también apoyo que tiene mejores resultados. La visión de experto en la terapia interpretativa no parece el mejor camino. Es la exploración conjunta entre las dos figuras es lo más importante. La visión de experto puede ser que ellos lleguen a desconfiar y a desconectar. Y además, aquí decimos, la psicoterapia activa
Ah, no, espera, eso viene después. Eso viene en el siguiente punto. Sí. Santi, como recordatorio son ya y 10, te digo, para que sepas. ¿Hay alguna Vale, pregunta, algún comentario por el chat? Que si quieres, cuando finalices, lo retomamos, ¿vale? vale, pues sí, prefiero igual las preguntas ya al último para que me dé tiempo a algo más. Vale. La psicoterapia activa, la psicoterapia activa el sistema de apego seguro y lo activa por estos 4 partes, ¿no? Es decir, 5 puntos. La experiencia de no ser juzgado, de la experiencia de ser escuchado y benevolente, de genuinamente dispuesto a ayudar y de sentirse entendido por alguien capacitado, pero sobre todo, esta es la más importante, esto es lo que significa la prueba de apego, el reflejo empático de los estados internos. ¿eh? El reflejo empático, el terapeuta refleja empáticamente los estados internos de la persona, sentimientos, pensamientos, creencias, intenciones, es el reflejo, no es que se lo diga, no es que se lo interpreta, es que lo refleja. Aparte de estos 4, esto es un tipo de actitud, esto es una disposición muy importante del terapeuta. Bueno, en cuanto a la atención conjunta a los estados internos, lo que decíamos, a mí me gusta mucho también el término de la actitud de no saber, es decir, sobre todo cuando nos vamos haciendo mayores, nos enfrentamos a estas problemáticas, como ya han visto los expertos, esto se parece a tal, se parece a cual, yo creo que le va a venir bien. La actitud de no saber, esto es un concepto que Peter Fonagy en sus cursos lo trabaja mucho, ¿no? Es decir, que es tú te pones ante un paciente y no sabes lo que le ocurre. Y esa actitud de no saber es prioritaria para trabajar los estados de personalidad. ¿Mm? Y lo siguiente es que conecte con sus estados externos. Por eso cualquier terapia, no solo la mentalización, cualquier terapia lo habla, ¿no? Pero es una cosa que cuando vamos pasando los años vamos perdiendo esa facultad, la actitud de no saber. Ponerte ante un paciente y decir, no sé lo que te pasa, una postura interrogatoria y conjeturar sus estados internos y qué es lo que pasa. Si se pierde esto, es muy difícil trabajar con los factores de personalidad. Es muy difícil. Eso es mi opinión. Incluso cuando hacemos interpretaciones y descripciones muy amplias, porque somos muy sabios y ya hemos visto a mucha gente, tiene un efecto muy negativo en ellos. Primero, si no coincide con sus esquemas mentales, sus mentalizaciones pobres, da un efecto, dos efectos negativos muy importantes, que lo aceptan acríticamente porque tú eres el que sabes, pero no lo integran. Y la segunda, hay un rechazo del bloque y sobre un sentimiento el sentimiento de apego queda dolido, queda dañado. Y es que hemos dicho lo más importante de estas terapias es que el sentimiento de apego con el terapeuta, no como apego entendido como terapeuta, no como figura de apego, siempre tiene que ser salvaguardado. Muy importante. Entonces, si hacemos interpretaciones y descripciones muy encima, que sean muy valiosas porque lo vemos muy claro, pero el paciente no está en ese punto, tenemos esas dos cosas negativas. Bien que lo acepta críticamente y no le integra, no le para nada, pseudoterapia, o bien que al final nuestra relación con él quede dañada y entonces no podemos seguir avanzando. El terapeuta, actitud de curiosidad, interrogatorios sin certezas. Interrogatorios sin certezas. Es el que tiene que descubrir, el que tiene que monitorizar sus estados internos. Estamos a su disposición. Aquí esto también, lo último que decía antes, esto a los psicoanalistas de siempre les llama mucha atención y no están solamente en contra. Yo también tenía dudas, pero ahora sí que estoy totalmente a favor. En aquellos pacientes con los trastornos paranoides, esquizoides, típicos, que tienen una mentalización emocional muy baja, la autorrevelación del terapeuta, que el terapeuta hable de su vida privada, que no tiene por qué cosas íntimas, y cómo procesa o mentaliza una situación, me parece muy adecuada. Me parece que da buenos sentidos. En el TLP, en el trastorno narcisista, evitativo, esto no es tan importante. Pero en el trastorno esquizoide, por ejemplo, que son muy lisos y pueden simbolizar la autorrevelación del terapeuta, el que pueda procesar mentalmente algunos aspectos, como es un ejemplo muy importante. Bueno, los mecanismos de defensa. He puesto 3 mecanismos de defensa importantes: el de la escisión, el rechazo a la mentalización y el de la actuación. La escisión y sus hermanas pequeñas
la identificación proyectiva, la idealización, la elevación y la omnipotencia. Hemos dicho que una manera de defenderse es separar lo bueno de lo malo, polarizar la realidad, ¿no? Es algo como no pueden conflictuar, solucionar el conflicto, pues lo que es separarlo, ¿no? Poniendo un ejemplo didáctico, es como si ahora un jefe me chilla ahora mismo y depende de mis modos de yo, porque esto es didáctica, no es psicopatología, ¿eh? Dice, mi yo me dice, yo me quiero ir, y mi deseo es irme. Mi otro modo del yo, que es lo que debo hacer, o tengo una hipoteca, no puedo irme. Y otra podría ser, puedo irme, ¿no? O sea, por decir, tres modos del yo para decir una situación. Eso es lo que es un conflicto, ¿no? Un conflicto que nosotros lo sufrimos conscientemente en milésimas de segundo. Pero tenemos el conflicto. Esto es lo que no podrían hacer en un trastorno de personalidad. Un modo del yo ganaría de manera radical en una situación y ganaría otro modo del yo diferente. Un día se marcharían ese día al trabajo, otro día se machacarían y lo resistirían. ¿Entendéis? Porque como es que es como si faltara en una banda de música un director de orquesta y un día toca muy, muy alto el saxofón y otro día tocaba el trombón. Eso es la escisión, ¿no? Es decir, los modos del yo es una polarización. El objetivo es evitar el conflicto y la desviación del yo, y nuestro objetivo terapéutico sería tolerar y mentalizar el conflicto para integrar las polaridades, ¿no? Eso sería el ejemplo de cómo trabajar este mecanismo de defensa, que es el vital de los trastornos de personalidad, el splitting o la escisión. No sé si eso queda un poco claro. Va muy rápido, pero no sé. Pero el trabajo de la polarización, el trabajo de la escisión es muy importante. Uno de los aspectos de la dirección proyectiva, la dirección proyectiva es los aspectos que yo no puedo tolerar, se los pongo a otra persona y además lo controlo a la otra persona. Eso se da mucho en las familias, eso hay que trabajar mucho también con el terapeuta, ¿vale? Entonces, identificar eso y trabajarlo es muy importante, que tiene que ver también con la escisión, ¿eh? Otros aspectos de escisión son la idealización, la evaluación. Ya sabes que es un tipo de terapia también que somos dioses y mañana no les vale para nada, y lo dicen así, ¿eh? Y hay que resistir. Si se encuentra transferencia, hay que resistirlo, ¿eh? Rechazo a la mentalización. Un mecanismo de defensa que está muy ahora en moda, ¿eh? Rechazo a la mentalización. Cuando mi figura de apego me rechaza, no me piensa bien, o incluso me maltrata o me viola, en la defensa que tiene el ser humano, que no puede hablar mal, no puede entender que su padre, su madre o su figura de apego sea una persona mala, lo que hace es no mentalizar. No mentalizar significa que no pensarle como un ser intencional a la figura que le está machacando, maltratando. Entonces crece, no se mentaliza a esa figura y no se mentaliza a sí mismo. Entonces crece la vida no mentalizando, viendo la vida todo por conductas y no por intenciones, deseos, sentimientos, pensamientos de los otros. Esto es lo que hace que pensar que muchas veces a nosotros en personalidad todo el mundo piensa que son los sociópatas. Si vais a dispositivos de educación, dispositivos del otro día, discutiendo con una directora de diputación, con un chaval adoptado que realmente era un trastorno, este es un psicópata, me decía. El chaval que está sufriendo mucho, ¿cómo dices que es un psicópata? Y es esto, porque si a este chaval, por cierto, es que le haya ocurrido todo esto, una violación en su país, una manera de defendernos es no mentalizar al que te está machacando, ¿no? Y más si es tu alta o tu mamá, el que te está machacando. Las personas que más te quieren te están machacando. Una defensa es la no mentalización. Vale, entonces crecer sin mentalizar tiene eso, que pareces un ser egótico, egoísta, haces un sociópata. Porque prácticamente se muere un abuelo, un equite, y no vas al hospital, y el dolor no puedes con ello, lo que haces es no mentalizar. Y una segunda consecuencia que crea muchos problemas en las relaciones sociales o en las familias es que interpretan la realidad por sus sentimientos. Es decir, que nosotros tenemos un hecho y nos da unas emociones. Ellos al revés, tienen una emoción, un sentimiento e interpretan la realidad. Es decir, el otro día venía una familia que había discutido con la hija y la hija estaba muy mal y salió a casa a decir al padre porque decía que desde pequeña la había pegado. Pero ¿cómo que la había pegado? Y le dijo que la madre también la pegaba al padre. Y la madre, pero nunca la ha pegado. Y ella se sentía tan mal porque había pasado con su novio, con la discusión del padre, que tenía una emoción interna y estaba adecuando lo externo a su emoción interna. Y claro, parecen grandes mentirosos y grandes manipuladores.
¿entendéis? Pero es la única manera de no caer en un paroxismo, es adecuar lo que yo siento al exterior. Entonces, al revés, nosotros lo que hacemos es hay una cosa al exterior y sentimos. Ellos tienen un estado emocional interno negativo y lo adecuan a su estado interno. Eso hay que tenerlo en cuenta. Sobre todo cuando están activados emocionalmente. Y eso lo que hace es que se queden solos, por cierto, también las familias y los amigos. Son los amigos, es que falso eres, que tal, como dices eso. Las familias alucinan, ¿cómo me dices que ha ocurrido eso? Qué mentirosa en los colegios. Esto es una manipulación, una fabuladora. Ocurre eso, ¿no? Si yo me siento muy mal y lo que está afuera no es proporcional, es un paroxismo para mí. Necesito dar un sentido. Bueno, la actuación no voy a explicar mucho porque ya lo sabéis, con el fin de eludir sentimientos, secretos, pensamientos, imágenes tolerables, pues actuamos. Fonapi decía que la actuación es el fracaso de la mentalización. Todo lo que tengamos que actuar es que no lo podemos psicologizar, no podemos reflexionar, no podemos mentalizar. ¿Vale? Entonces, lo voy a dar muy rápidamente porque son signos conductas muy clásicas, pero son el fallo de la mentalización, el fallo de poder procesar la función reflexiva, psicologizar, como lo queréis llamar por el término. Si no queréis que utilizar el término mentalizar, pasos al acto, sexo compulsivo, juego compulsivo, actuar para no poder hacer rechazo, autolesiones, consumo de sustancias, etcétera, etcétera. Bueno, esto es tan Perdona, famoso que ya... Santi, estamos ya Sí, fuera de hora y hay gente en el chat bueno, que está dejando la actividad porque, como te digo, llevamos ya 20 ya. minutos fuera de hora. Entonces, si te parece, Perdón, pues, estamos fuera de hora. Pues, pensaba que era las 11:30, se me ha ido la hora. Pues no, bueno, bueno, vamos. era Sí, las sí, 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 sí. Se me ha ido, me lo has dicho bien, pero perdona, porque se me ha ido la onda totalmente. Pensaba que era las 11:30. Oh, vale, dale, pues empezamos con las preguntas. Claro, eso es. Entonces yo creo que igual si quieres hacer algún cierre igual de lo que te faltaba por terminar y pasamos ya a las cuestiones. ¿Te No, parece? si quieres, es que se me ha pasado mucho la hora, no, ya puedes perdonar. Es que no, explicando, pensando que eran las 11:30, no, ya empezamos las preguntas, sí. Pues es muy tarde Vale, para la gente que... sí. Bueno, las personas que estáis ahí presentes podéis hacerle directamente la pregunta a Santi y si no, también por el chat. Hay un compañero que dice, el sentimiento de no ser puede ser causado por un apego autoritario o de sobreprotección en el que no falta el afecto. Sí, claro, que sí. Yo creo que de los tres apegos inseguros está el apego inseguro evitativo, que es un despegue del cuidado. Está el apego resistente, en el que la figura de apego a veces es muy cuidadosa y muy cercana y a veces muy lejana, muy rígida, como puede decir la persona que ha preguntado. Y está el apego desorganizado, el tercer apego. El apego desorganizado es donde la figura es a veces muy cercana y a veces es muy maltratadora. Ese es el tipo de apego, claro, sí. El más peligroso, el que más está conectado con la psicopatología de los trastornos de personalidad es el apego desorganizado, el último. Pero también el apego ansioso resistente también es así. Muy bien, gracias. ¿Alguna pregunta más en la sala? Los que estáis online. Santi, está diciendo la gente que está resultando muy interesante y yo creo que muy de aportar, ¿no? Y yo aprovecho para deciros que por parte del Colegio de Psicología queríamos hacer esta actividad porque evidentemente entendemos que es muy interesante y queremos también que sea un poco el preámbulo de una formación como tal. Entonces yo creo que esto da para una formación de varias horas en las cuales puedas compartir todo esto, Santi, de una manera pues más extensiva. Entonces, es interesante que si por parte vuestra, las personas que estáis asistiendo, veis esta necesidad de esta formación, nosotros encantados de poder organizarla. Bueno, pues muchas gracias. Sí, yo, de todas maneras, todo lo que era hoy y toda la explicación, que ha quedado casi la mitad, pero bueno, está a tu disposición a González para que lo quiera. ¿Eh? Y evidentemente, el campo de los errores de personalidad es mucho más amplio. Y se ha quedado muy corto, es un poco introductorio. A ver si he podido lograr que algunas cosas abran algún camino para que podáis luego investigar. Pero evidentemente, esto es mucho más complicado.
Claro, a ver, el objetivo era dar unas pinceladas de lo que supone la intervención terapéutica en los trastornos de personalidad y las familias. Yo creo que ha quedado muy claro, Santi, que hay mucho trabajo ahí por hacer y evidentemente esta charla gratuita era pues eso, unas pinceladas, pero como digo, pues que pueda servir un poco de preámbulo a una formación más estructurada. Hacer una pregunta, Santi, al adecuar lo externo a lo interno, ¿cómo afecta el caso de personas de alta sensibilidad? Pues exactamente lo afecta en relación a la relación terapéutica que tenga la persona, es decir, con el paciente. Si lo intolerable se hace tolerable cuando la terapia es un lugar seguro y hay un trabajo previo. Evidentemente, esto no se puede hacer de la noche a la mañana. Es un trabajo que hay que hacerlo cuando ya hay muchas cosas construidas entre las dos personas y es el único sitio donde lo intolerable se puede convertir en tolerable. Es parte de algo básico de la psicoterapia. Yo quería preguntar Sí. también, porque tengo mucha curiosidad ahora que se está abriendo tanto las perspectivas desde el trauma y se entiende, ¿no? Se escucha como desde el principio que hay bastante relación, ¿no? Con el trauma. Hay libros o investigaciones que trabajen el tema de los trastornos de personalidad desde la perspectiva del trauma. Sí, yo creo que todos los que trabajan en trauma, el trastorno de personalidad está presente. Y todos los libros de trastorno de personalidad, todos hablan del trauma. Por ejemplo, Fona Giro de la mentalización decía antes que ya lo considera trauma cuando el reflejo de la figura de apego a la persona no es congruente, contingente y marcada. Ya lo considera trauma. Él dice, hay que estar de acuerdo, no lo sé, dice que ya eso es el trauma primario, eso sería la vida primaria. Y que a partir de ahí, si ya hay una lesión física, sexual y maltrato psicológico, vendría a agravar. Pero el trauma ya se daría cuando no se da esa actitud responsiva, cuando no hay esa conexión. Porque el ser humano tenemos nuestra forma de regulación emocional, de creación de nuestra identidad, es en la mente del otro. Y es que somos un mamífero que somos muy poco autónomos. Hasta lo que veis en el metro alguien de 7 años solo. Nuestro mamífero, cuando sale, ya está autónomo. ¿eh? Entonces, ahí existe el trauma. Cuando no existe esa adecuación, ya lo llamaría la herida primaria, la herida silenciosa, lo llaman en Estados Unidos muchas veces. Bueno, pues, pero lo demás quiere decir que una persona que maltrata ya es que no ha sido responsiva en esas tres cosas también. Estoy diciendo también un perogrullo, ¿no? Pero ya que sé solo de eso, en la Asociación Vasca de Trastornos de Personalidad hay cientos de familias y cuando van las personas al grupo dicen, joder, estas familias son maravillosas, ¿qué ha pasado? Siempre te piensas con una familia maltratado, ha maltratado psicológicamente, ha agredido sexualmente, no ocurre nada de eso. Es que eso nos ha dado la responsabilidad, marcado, congruente, contingente y de autorregulación, eso nos ha dado. Igual nos ha dado porque la figura de apego estaba depresiva, porque estaba en una incubadora, como hay en muchos casos, o porque no estaba disponible, por lo que sea, tenía un problema laboral o familiar, y ya es suficiente para que un trastorno de personalidad se dé. A ver, yo sí, es interesante todo. Las personas que a lo largo de su vida no han tenido, bueno, pues ese proceso de igual o la oportunidad de acudir a una terapia o de trabajarlo, de ser conscientes. Luego, en terapia, por ejemplo, ese reflejo empático, o sea, quiero decir, es que yo veo aquí una línea muy fina, o sea, dos líneas muy finas. Una, por ejemplo, en las respuestas sociopáticas, que son las calculadas, no empáticas que he apuntado antes, las intencionales y las defensivas. Entonces, se supone que en la mayoría de los casos, desde el principio, pues se busca una respuesta, ¿no? Que te valide. Pero si se enquista en el tiempo, en terapia, puede ser que haya una fina línea ahí y que luego ya unido a ese reflejo empático digas, le estoy dando la razón, valga hablar como a los locos, estoy poniendo aquí, hay una fina línea un poco ahí. Sí, hay una fina línea, pero más bien, yo creo que son diferentes. La sociopatía es una persona que adquiere el yo sin conocer el tú. Yo personalmente lo quitaría de los trastornos de personalidad. Vale.
lo quitaría, pero bueno, eso es una cosa que es una opinión muy personal. Y los nuestros, los problemas de trastorno de personalidad, pueden parecer tener una actitud empática por lo que he dicho ayer. Dejan de mentalizar, les duele tanto el mundo, les duele tanto mentalizar al otro, les duele tanto mentalizar a uno mismo, que no mentalizo. Entonces me hago totalmente egótico y me cronifico. Entonces parece que soy una persona que manipula intencionalmente, que mide donde se ve, y lo puede parecer, ¿no? Por esto es el primer libro que descubrió esto, Los diamantes en bruto, de esta psicóloga gallega, habla de eso, diamantes en bruto, son diamantes en bruto, o sea, que parecen una cosa y no lo son. Vale, por ejemplo, en terapia, una persona, un terapeuta que aplique reflejo empático, Sí. cuando es consciente de que está siendo un auténtico ególatra y una auténtica persona con su propia familia, ¿cómo o sea, en algunos aspectos podrás tener un reflejo empático, pero en otros no? Sí. Entonces esa línea, ¿quién la marca? La línea, lo que pasa que la terapia, como es una terapia de medio y largo estancia, si tú empleas el reflejo empático, él tendrá confianza a abrir esa mentalización hacia el otro y hacia ti. Lo primero lo va a abrir hacia ti. Y por eso es lo de la transferencia, ¿no? Y luego lo abrirá del entorno. Pero es verdad que en algunos casos, por eso digo que lo más difícil de tratar es cuando se quedan encerrados en casa, cuando no tiene relación con los demás, se cronifica. El problema de esta problemática es la cronificación. Entonces sí que el trabajo con terapeuta, eso por eso los terapeutas que viven con una agenda de 30 personas al mes, este tipo de personas es muy difícil, porque por eso sí que a disposición de una persona que no mentaliza, que no es emocional o que no quiere mentalizar porque le hace daño, es muy duro. Entonces, eso sería como, yo siempre le digo en las formaciones, como labrar una tierra. Te puedes labrar una tierra, tengo poca experiencia, pero con mi aita lo hice. Te labras una tierra y miras para atrás y no has hecho nada. Te olvidas y empiezas a seguir, y pasa un tiempo, miras para atrás y ya ha avanzado. Y esto es lo mismo, el trabajo con los trastornos de personalidad es así. Y no olvidar de los resultados, es un proceso, y con las familias también es un proceso de construcción de identidad que no hay que mirar cada cierto tiempo, hay que mirar cada bastante tiempo. Santi, hay una pregunta en el chat que dice, ¿el trabajo en valores puede resultar difícil con jóvenes que tengan un perfil de baja empatía y rasgos más sociópatas que no estén viviendo malestar, pero sí lo generan en otros? ¿Debe abordarse la intervención más por la resolución de situaciones, problema en cuanto a la inadaptación futura a la que le pueda llevar, es decir, trabajar en prevención en lugar de trabajo en valores? Bueno, yo creo que en jóvenes hay que diferenciar lo que es una sociopatía de otros trastornos de personalidad. Si hay una persona que es una sociopatía, un momento sociopática o psicopática o de ese entorno, ya es difícil, vamos a ser claros, ¿no? Pero la mayoría de los chavales no lo son. Y dicen barbaridades, es para en las redes, por ese tipo de mecanismo de defensa, de extinción, ¿no? El todo o nada. Parecen muy machistas, parecen muy radicales y tienen que ver con una defensa propia. Es decir, se sienten amenazados y hablan de cosas muy bárbaras. Yo lo veo más que en Gabati, lo veo en el trabajo de justicia juvenil. Bueno, dicen barbaridades y lo veis en las redes sociales. Y yo lo veo más como se sienten amenazados por una vida que no pueden ir sobre ellas, y en el momento que tú trabajas con ellos, acercas esos dos espacios polarizados, son de otra manera. Y sí que hay una pequeña parte que son personas sociopáticas y psicopáticas, y las hay. No sé, se me cita hablaba del 3%, ¿no? Pero, por ejemplo, nosotros que trabajamos también en cárceles, las cárceles también, yo creo que la sociopatía sube más que la justicia juvenil, pero es todavía minoritaria. Y los trastornos emocionales son más causantes de los delitos que los de la sociopatía y la psicopatía. Es decir, que muchos de los aspectos que parecen sociopáticos, con un trabajo terapéutico, saldrían adelante. Ahora, si ya son establecidos psicopáticos o sociopáticos, yo creo que es más del ámbito de la reeducación, que decía esta compañera o compañero, que de la psicoterapia. Muy bien, gracias. Pues yo, si os parece, lo dejamos aquí. Son ya las 11:30 pasadas. Y nada, agradeceros a todas las personas que habéis acudido a esta actividad, que por lo que veo os ha resultado, como decíamos, de gran interés.
Y por nuestra parte queda un poco el recoger todo esto y hablar con Santi para poder organizar una formación, porque creo que esto da para mucho y creo que además puede venir muy bien en la práctica de la psicología del día a día. Con lo cual, Santi, eskerrik asko, mil gracias por compartir con todos nosotros tu tiempo, tu sabiduría, tus conocimientos. Y bueno, pues gracias a todos de nuevo y seguimos en contacto y desde luego os mandaré el material, como ha dicho Santi, lo compartiré con todos vosotros y vosotras. Y si hacemos una formación, que supongo que sí, también os enviaré la información. Pues es que ricasco a todos y hasta la próxima. Que vaya muy bien. Chao. Sí, gracias. Muy bien.